Bueno, ¿qué tal? Buenas a todos. Mm, Mi nombre es Ignacio Sagrario y bueno, soy profesor dentro del máster de Motion Graphics. Vamos a hacer en el taller de hoy como un ejercicio con un efecto parallax. Bueno, trabajaremos con una cámara y trabajando con capas en profundidad en Z para que consigamos un efecto un poco más tridimensional, ¿no? Dentro de After, no tan 2D. Pero bueno, antes que nada, dejadme que os ponga que os comparta pantalla y os ponga la reel del máster, pues para que veáis ejercicios de otros años, de alumnos y eso. Vale, pues nada, vamos al lío. No sé si tenéis experiencia previa en After o no, pero bueno, vamos a hacerlo todo realmente desde cero. El ejercicio, aunque al final quede algo vistoso y quede chulo, es sencillo técnicamente. Lo único es que antes de meternos en After directamente, bueno, no sé si os habéis descargado el Illustrator que os pasé, vamos, que os habrá pasado a la escuela, me imagino. Y deberíais encontraros algo así, que es la escena que vamos a animar y lo tengo separado de momento, ahora lo vamos a separar en un montón más de capas, pero lo tengo de momento separado simplemente en 3 capas. Y la premisa que vamos a seguir a la hora de animar esto es que cada elemento que queramos animar lo tengamos por separado. Entonces, el personaje, por ejemplo, de primera lo vamos a pasar entero en una sola capa, aunque luego lo preparemos aparte y ya veremos si tenemos tiempo de poder animarle el pelo, los brazos, las piernas y demás. Pero hay otros elementos que sí que nos va a interesar tener por separado, pues como esto del tema de los globos, quizás las plantas, no sé si todas, pero algunas de las plantas, las nubes, porque básicamente cada elemento que podamos separar en capas independientes nos va a permitir luego tenerlas en distintos grados de profundidad a la hora de mover la cámara. Entonces, por cierto, si en cualquier momento tenéis dudas o lo que sea, te lo has descargado, vale, perfecto. Me lo podéis poner tanto por el chat, que lo tengo por aquí abierto, como si no abrís el micro y me preguntáis directamente, no hay problema. Entonces, bueno, no sé si tampoco si tenéis experiencia previa con Illustrator, pero realmente lo que vamos a hacer en Illustrator es súper sencillo, porque es simplemente, como vamos a ir separando las cosas en capas separadas, no hay más que ir seleccionando las capas que vayamos a ir pillando y darle a cortar, control X, y luego aquí en el apartado de layers de capas, que si no lo tenéis abierto, lo podéis encontrar en la parte aquí de Windows. Bueno, yo lo tengo en inglés, no sé si lo tendréis en español, pero vamos, si no, pues sería en la parte de ventanas y buscáis el apartado de capas o de layers. El atajo de todas formas es F7, por si no lo tenéis abierto, le dais y sale directamente. Esto es lo que más nos interesa, porque realmente lo que separemos en capas aquí va a ser lo que luego sean capas en After. Entonces, nuestro criterio un poco a la hora de separar las cosas aquí es simplemente ese, saber que cada capa que tengamos aquí por separado van a ser capas luego independientes en After. Si ahora mismo nos llevamos el Illustrator así tal cual, pues tendríamos solamente estas 3 cosas, ¿no? Que no nos interesa porque todo esto, esta capa aquí, la de Layer 1, va a haber que separarla. Entonces, bueno, vale, guay. Pues nada, le damos aquí el botoncito de capa nueva y ahora la cosa es que en vez de control V y pegarlas directamente, si os queréis asegurar de que se pegue exactamente en el mismo sitio, le dais a control shift V, en vez de solamente control V, control shift V. En este caso tampoco se nota mucho porque las dos nubes estas forman como una especie de cuadrado, digamos, y más o menos cae en el sitio. Pero sí que va a haber otros casos que si cortamos, por ejemplo, este globo, ¿no? Le hago control X, me hago una capa nueva y en vez de control shift V, hago solamente control V, vais a ver que donde cae realmente es aquí en el centro de la composición. Entonces, para mantener más o menos el sitio, vamos, más o menos no, exactamente el sitio que tenía, pues control shift V con la capa esta nueva que hemos hecho y lo vamos pegando aquí.
Al final es un proceso en realidad repetitivo porque no tiene más misterio que ese, pero bueno, sí que es importante hacerlo y sobre todo tener claro, como digo, qué elementos queremos separar y cuáles no. Es fácil además que se nos haga bola esto rápido porque vais a ver que en un momento voy a montar aquí un montón de capas. Entonces sí que os aconsejo también de cara a cuando lo pasemos a After que lo vayáis nombrando. Por ejemplo, todos los globitos estos le podemos ir poniendo con doble clic, le podéis cambiar el nombre. Le vais poniendo pues balón 1, 2, 3. Y otro truquito que hago yo es a la hora de ir separando cosas que tienen muchas capas que las voy ocultando. Las voy quitando así y así voy sabiendo qué cosas he ido ya separando y cuáles no. Vale, el tema de los globos ya estaría, pues ahora por ejemplo podemos ir mirando todo el tema de las nubes. Realmente hay un montón. Si nosotros, si pincháis en el botoncito este de aquí, en el circulito de la capa de Layer 1, os va a seleccionar todo lo que, lo que contiene la capa. Y vais a ver que son un montón de cosas. Entonces, las vamos desglosando poco a poco, pero bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor no hay por qué separar todo en capas diferentes. No hace falta, yo que sé, todas las nubes quizás no es necesario. Sí que, por ejemplo, estas nubes de aquí delante, que no les he puesto nombre, voy a ponerles foreground clouds, que es como las nubes así en primer plano, ¿no? Y lo mismo, las oculto para que no me molesten. Y voy seleccionando nubes, por ejemplo. Me puedo pillar varias de por aquí. Veis que aquí ya no he cogido solamente una, sino que estoy cogiendo diferentes para lo que os digo, para no crear tampoco tantísimas capas, ¿no? Sino tener simplemente unas cuantas. Y las que vayamos teniendo, pues las vamos ocultando. Cuando no sepáis bien cuántas capas quedan de nubes, porque es verdad que aquí, por ejemplo, algunas apenas se ven. De hecho, aquí una un poco rara, que esta creo que me la voy a cargar, porque hay una aquí con una forma un poco extraña, que esto ni parece es una nube ni nada. Esto suprimir y me la cargo. Pero cuando tengáis dudas, o bien pincháis en el circulito este de la capa para que se seleccione todo lo que contiene la capa, u otra cosa que podéis hacer es darle a Control Y, que eso es un atajo que lo que hace, si le dais, lo ponéis o lo quitáis. Que este modo de vista va muy bien, funciona muy bien también para la preparación de personajes y, y sirve para ese tipo de cosas, ¿no? Si por ejemplo esta nube de aquí no la estoy terminando de ver bien y no me di cuenta de que está ahí, siempre podéis darle a Control y decir, mira, está aquí, la seleccionáis y ya está. Voy a ir creando varios niveles de nube. Ahora, de todas formas, os voy a pasar un enlace donde viene el Illustrator preparado por capas. Si queréis, os lo paso por el chat. Pero no lo quería pasar de primeras porque, bueno, creo que la idea también es que lo vayáis preparando vosotros y que os acostumbréis a preparar el documento por capa, porque al final es un trabajo que de normal hay que hacer y, hombre, si os lo doy hecho, pues no tiene gracia. También para que automaticéis un poco este proceso, ¿no? De ir copiando en el mismo sitio y demás. Una cosa que sí que vamos a tener que tener cuidado cuando terminemos es que, si os fijáis, al ir cortando y pegando cosas en capas, el orden se está variando un poco. Ahora mismo no se nota mucho, pero por ejemplo, si quito las nubes de aquí delante y el tema de los globos y me quedo solo con las nubes estas de aquí abajo, por ejemplo, como las he ido cortando y pegando en capas nuevas, se han quedado en capas que están por encima de los no me sale ahora, bueno, los cliffs, esto me sale en inglés, los acantilados estos, ¿no? Entonces sí que cuando lo tengamos todo separado por capas va a haber ciertas cosas que haya que reordenar. Porque otra cosa que es importante saber es que el orden de las capas que tengamos en Illustrator también se mantiene en After. No es súper importante y no pasa nada porque a unas malas se pueden reordenar las cosas, puedes coger directamente y reordenar las capas luego en After, pero bueno, si dejamos el Illustrator ya bien preparado, pues mejor. Entonces, todas estas de momento pues igual las voy ocultando y ahora me quedaría la parte del suelo. La parte del suelo que voy a tener por un lado, los acantilados estos, como digo. Bueno, aquí esto pasa mucho también cuando se tienen ilustraciones y eso que te mandan o lo que sea o que descarguéis, que hay ciertas cosas que se pueden directamente quitar para que no generen ruido y no ni confusión.
En este caso, por ejemplo, estoy viendo, que esto también lo apreciáis aquí con el atajo ese que os he dicho de control Y, que viene como una caja aquí grande, transparente, que no sirve de mucho. Me la voy a cargar directamente porque estoy aquí seleccionando cosas y se me selecciona sin querer y es un poco molesta. Y otra cosa que nos puede ayudar también es la capa del cielo, de aquí del fondo. Si la estáis en algún momento seleccionando sin querer o lo que sea, esta de aquí, que en principio la tengo bloqueada, pero bueno, si os queréis asegurar de no seleccionarla a la hora de estar cogiendo otro tipo de cosas, a la capita le podéis poner un candado aquí también. Así ya por lo menos, por mucho que queráis, todo lo que esté dentro de esa capa no lo podéis seleccionar. Entonces, voy a coger ahora, como digo, los acantilados, este por un lado, y le doy cortar, capa nueva, pegar en el mismo sitio con Control Shift V. Veis que esto, por ejemplo, también se ha estropeado. Ahora esto se ha quedado por encima de las plantas, pero bueno, eso ahora lo arreglamos. Y en este lado, pues lo mismo. Aquí lo que pasa es que es un poco más rollo hacerlo. De hecho, esto no está bien ajustado del todo. Lo podemos arreglar desde aquí. Simplemente he cogido la pluma para poner un punto nuevo aquí y que la ilustración llegue hasta abajo, ¿vale? Que se cortaba ahí un poquito y para no tener problemas luego a la hora de animarlo. Como tengo las plantas estas por encima, si yo, por ejemplo, pincho y arrastro para coger toda esta selección, cuidado, porque me estoy dejando por un lado estos triangulitos de aquí y por otro estoy cogiendo las plantas que ahora las tengo que quitar de la selección. Entonces, voy a hacer selección de todo esto, ¿vale? Ahí tengo el suelo completo, pero tengo que ir quitando con el Shift, voy deseleccionando toda la parte de las plantas. Me he dejado una por aquí. Ya están todas. Vale, pues esto es lo que voy a hacer, en vez de tenerlo en dos capas independientes, como realmente quiero las dos más o menos a un mismo nivel en cuanto a profundidad, puedo darle a cortar, a Control X, y ahora en vez de hacerme una capa nueva y pegarle una capa nueva, me vengo a la de Cliff, donde tenía la de la derecha, y Control Shift V. Y entonces ahora en una misma capa tengo las dos, que es lo que me interesa ahora mismo. ¿Vale? Tener este suelo, vamos a suponer que estos son dos acantilados que están a un mismo nivel en cuanto a profundidad y por lo tanto no necesitamos tenerlas por separado. Y luego ya por último nos quedaría el tema de las plantas. Lo mismo que con el tema de las nubes. Os podéis complicar lo que queráis, porque yo las voy a separar todas, ahora vais a ver por qué. Cuando lo animemos, simplemente para darle más vida, para tener la posibilidad de animarlas todas por separado, pero yo qué sé, si hay alguna que no vayáis a animar o lo que sea, pues siempre podéis dejarlo todo como un bloque. Estoy todo el rato haciendo lo mismo. Control X, capa nueva, Control Shift V y así. Está bien además hacer el proceso a mano porque de esta forma, como digo, todo el tema de la nomenclatura lo podemos ir respetando. Hasta ahora lo he nombrado todo, lo único que estoy dejando aquí sin nombrar son las plantas. Ahora cuando termine de separarlas, las nombro también. Si no sabéis, llega un punto que no sabéis ya cuáles habéis separado y cuáles no, pues lo que hemos estado haciendo hasta ahora, vais ocultando las que ya vayan estando y ya en esta capa solamente el único contenido que me queda en la capa que lo contenía todo son solamente estas 4 plantitas. Vale. Estas voy a pasarlas por encima para dejarlo mejor ordenado, así. Bueno, esta por debajo de esta de aquí, de esta. Y al final lo que pasa cuando hacemos esto es que, bueno, claro, se nos queda una última capa, la que lo contenía todo, que se ha quedado vacía, con lo cual esta no os olvidéis de borrarla. La layer 1, que lo tenía todo, como hemos ido desglosándolo todo por capa, pues esta la podemos borrar ya. Y ahora pues me voy a poner a nombrar esto. Planta 1. Planta 2, como digo, os he hecho un poco la trampa de no pasaros de primeras el documento para que os acostumbréis un poco al flujo de trabajo de nombrar las capas, separarlas y demás. Pero si queréis ahora aprovechar, os paso un enlace de WeTransfer donde vais a tener esto, tanto el personaje por separado, por si os habéis perdido en cualquier momento o lo que sea, tenéis menos experiencia con Illustrator, vais más lentillo o lo que sea, lo podéis descargar de ahí. Vale. Bueno, acordad de guardar siempre.
Yo voy a guardar esto como Balloon Masterclass. Ok. Y como os decía, hay algunas capas que se nos han quedado desordenadas. Por ejemplo, el tema este de las nubes, yo cogería el bloque completo este de las nubes y lo pondría por debajo de todo. De todo excepto del cielo, evidentemente. Pero si pensamos un poco, ¿no?, en la realidad y pensamos en el orden de las capas como el orden de profundidad que tendrían, lo que nos vamos a encontrar más al fondo del todo es el cielo y lo inmediatamente siguiente serían las nubes. Con lo cual las ponemos por aquí para que queden por detrás del suelo. Luego estamos viendo también que el suelo se nos ha quedado por encima de las plantas, pues simplemente sería buscar nuestra capa de cliff y ponerla por debajo de las plantas, pero por encima de las nubes, justo aquí. ¿Vale? Creo que eso, bueno, se entiende fácil, ¿no? Al final simplemente es ordenarlas de forma que la ilustración quede igual que estaba realmente. Y no sé si hay alguna más que nos hayamos dejado en cuanto a orden, pero creo que no, que más o menos está todo guay. Lo de nombrarlo es súper importante, sobre todo en piezas de... Bueno, esto sí me lo he dejado, aquí esto no he terminado de nombrarlo. Esto sí es súper importante porque sí que es cierto que hay otros casos donde a lo mejor nombrar no es tan crucial, pero en una pieza de este tipo es muy importante porque como tiene tantas capas y todas tan parecidas, nos va a ser de muchísima utilidad poder luego filtrarlas por nombre en un momento dado. Uy. O ordenarlas por colores en bloques y cosas así. Entonces, cuanto más organizados seáis en general a la hora de trabajar con After, pero ya desde un principio, con el propio Illustrator, más os va a ayudar luego a la hora de animar. Vale, ahora ya sí que creo que lo tengo todo. Quizás por utilizar un poco la lógica, ¿no? Pues también las nubes estas que están como en un muy, muy primer plano cerca de la cámara, las dejaríamos por encima del personaje. Y el personaje pues se va a quedar un poco entre medias, ¿no? Está por delante de todas estas cosas, pero por detrás de las nubes que digamos que van a ser las que en cierto modo puedan incluso llegar a tapar, ¿no? Como la imagen. Cosas a comprobar siempre cuando tengáis un archivo de Illustrator, por ejemplo, es uno, que lo tengáis en píxeles. Eso siempre es súper importante a la hora de llevar cosas a After. Si os vais a File Document Setup, o bueno, en español será algo así como archivo, configuración del documento, em, aquí podéis cambiar la unidad en la que está el documento. Entonces, si esto, por lo que sea, os lo estáis encontrando en centímetros, en milímetros o algo así, para impresión y cosas así, guay, pero siempre que vayáis a trabajar en temas de vídeo, todo lo que vaya destinado a pantalla, lo dejáis puesto en píxeles, de forma que cuando vengáis aquí a este botoncito, vamos, tanto en este botoncito como en cualquier cosa que vaya por medidas, ¿no? Pero esta que es lo que nos interesa ahora, el ancho por el alto del documento esté delimitado en píxeles. Entonces, bueno, os aseguráis de que está en 1020 por 1080, que es como el estándar. Lo vais a tener así porque el documento lo he pasado yo, ¿no? Pero si vosotros alguna vez os hacéis alguna pieza o lo que sea, que sepáis que el estándar típico de cualquier vídeo que podáis encontrar en YouTube es 1090 por 1080. Si, por ejemplo, fuese una publicación de Instagram y es un 1 a 1, es una publicación cuadrada, pues lo pondréis a 1080 por 1080, ¿no? Y así. Eh, vale, y luego por otro lado, realmente el personaje no lo hemos separado por capa. Eso es porque lo vamos a preparar luego, si queréis a posteriori, en un documento aparte. Vamos a ir importándonos las cosas en After y a ir trabajando las capas y un poco la animación de la escena. Y dejamos aparte el tema de la animación del personaje, que en función también de cómo vayamos de tiempos y eso, pues lo preparamos también por capas y nos lo llevamos ya a After, aunque sea a posteriori. Entonces, abrimos After Effects. Ay, perdona, que llevaba un rato queriendo estornudar, pero no me salía. Y hay varios, bueno, cuando lo abráis os encontraréis algo así. Y si se os abre una ventanita al principio, la podéis cerrar directamente. Y, y hay varias formas de importarnos un Illustrator dentro de After Effects. Una es directamente archivo, importar archivo. Otra es con el atajo que viene aquí, que es Control-I, ¿no? Directamente se nos va a abrir una ventanita para importar. Otra, para abrir esa ventanita, es hacer doble clic en esta zona de aquí.
Porque bueno, tampoco voy a entrar súper en detalle en todas las cosas de la interfaz, pero para que sepáis un poco, la zona en la que vamos a trabajar es esta zona aquí central. Aquí abajo va la gestión de las capas y aquí en la izquierda, y el timeline, vamos, en la línea de tiempo. Y aquí a la izquierda todo lo que importéis. Un Illustrator, un PSD, un vídeo, una imagen, lo que sea, audio, cualquier cosa que vaya a ir dentro del vídeo, cualquier asset del que vayáis a tirar, va a ir aquí dentro. Entonces, una forma de abrir esa ventana es directamente doble clic aquí. Y luego, el último sistema de todos, que yo es el que utilizo muchas veces, porque quizás depende de cómo tengas configuradas las cosas, pero es el más rápido, es que pinches en el Illustrator, tal cual, pinches y arrastres sobre él, así. Lo tengo yo aquí en una ventanita, ¿vale? Lo tengo aquí en una ventanita, pinchas y arrastras. Y entonces, cuando se abra esta ventanita, que se os va a abrir con cualquiera de los sistemas que os he dicho, en el momento que tú importas el Illustrator, te va a preguntar si lo quieres importar como footage o como composición. Si lo esto es importante porque si lo importáis como footage, lo que hace es que se lo va a traer al programa entero, solo en una sola capa, como si fuese, tratándolo como si fuese una imagen, digamos, ¿no? Una foto que no está separada por capas, ni en Illustrator, ni nada. Entonces, esto hay veces que tiene su sentido, pero evidentemente en este caso no. Queremos que nos cree una composición, que es como un proyecto, que tenga todas las capas que hemos estado preparando antes por separado. Y luego otra cosa que es importante es que las dimensiones de esas capas que nos vamos a importar esté puesto en layer size, porque si no, y hago un momento la prueba para que lo veáis, si importo el documento como composition, pero document size, cada capa, no sé si veis estos puntitos morados de aquí, esta es el bounding box, ¿no? Como la caja de control, cada capa ocupa 1090 por 1080, ocupa todo el tamaño del canvas. Entonces, da igual la capa que seleccionéis, que va a ocupar eso de ahí. Incluso cualquier tontería pequeña, por ejemplo, este globo de aquí, la caja que contiene el globo, en vez de ocupar solamente eso, ocupa todo el 1090 por 1080. Y eso no nos interesa. Por diferentes motivos no nos interesa. Entonces, cuando lo vayáis a importar, lo que digo, importante, perdón. Cuando lo importéis, importante que esté como composición y tamaño de capa, no del documento. De esa forma, ahora la forma de abrir lo que hemos importado es con doble clic aquí. Hacéis doble clic en Balloon Masterclass. Y entonces ya, si ahora pincháis, por ejemplo, en el globo de antes, este de aquí, ahora ya la caja no mide lo que estábamos viendo antes, ¿no? Que era el documento completo, sino que ahora ya mide solamente lo que ocupa el globo en sí. Mientras que lo vais haciendo y lo vais teniendo, si queréis, os dejo aquí en el chat el enlace a WeTransfer, donde ya os digo, también tenéis separado ya por capas el personaje, ¿vale? Tenéis las dos cosas, pero bueno, por lo menos si os habéis currado hacer todas las capas del escenario, me conformo. Desde ahí lo podéis descargar. Vale. Listo, pues bueno, una vez que tenemos todo separado por capas, ahora ya del tirón lo que vamos a hacer es meternos con una capa 3D para ir separando los elementos en Z, para ir colocando los elementos en Z. Para crear una cámara hay atajos como en todo, en After hay un montón de atajos, además muchos son de muchas teclas, pero bueno, en este caso, bien podéis ir directamente a Layer, New, Cámara o Control Shift C, que es el atajo ese que digo, que es bastante, como veis aquí, pues hay varios con muchas teclas, ¿no? Control Shift C en cámara. Y bueno, se nos abre una ventanita donde tenemos diferentes opciones, em, pero sin más, tampoco vamos a entrar a tocarlos demasiado. Realmente los parámetros que se pueden modificar de la cámara son equivalentes o son, digamos, los mismos que los que podríamos tener en una cámara real, ¿no? Distancia focal, el tamaño de la lente o de la película, el zoom, podemos incluso tocar el ISO también luego por ahí. Hay diferentes, realmente, si sabes algo de fotografía, todos los parámetros que tengas en una cámara real, tanto de foto como de vídeo, que al final el funcionamiento de la óptica es muy similar, lo tenéis aquí dentro. Sí que lo que es un poco más importante es conocer un poco la diferencia entre las cámaras de un nodo y de dos. Básicamente, yo normalmente trabajo con la de dos nodos y es la que vamos a poner ahora, pero simplemente que la de un nodo no tiene punto de interés.
que ahora vamos a ver lo que significa. Realmente, dejándolo tal como viene, le podríamos dar a OK. Vale. Em, Realmente cuando importamos la cámara no pasa nada, todo sigue igual. Y es que para que una capa realmente sea 3D y le afecte a la cámara, hay que marcar el cubito este de aquí. Entonces, la capa que no me interesa poner 3D en realidad es esta de aquí, la de Background Sky, esta capa azul. Porque yo no quiero que cuando yo gire la cámara se ande viendo que el azul se va, ¿no? Vamos a suponer que en realidad el azul que es el cielo es algo tan grande y tan inmenso y está tan lejos que no se ve afectado porque una cámara se mueva o orbite, ¿no? Entonces, a esta capa, que de hecho vamos incluso a bloquearla. En este cuadradito de aquí se le pone un candado para dejarla bloqueada. Y luego, al resto de capas, tenemos la cámara, el fondo, y luego el resto de capas, que sería desde la capa 2 hasta la 34, todas estas de aquí, le marcamos este cuadradito de aquí, el cubito, para ponerlas como capas 3D. Es mucho más sencillo seleccionarlas todas, incluso se puede hacer el atajo que es controlar para seleccionarlas todas, que ir una por una, en vez de ir pinchando una aquí, otra aquí, otra aquí. Otro truquito es pinchar en uno y arrastrar luego, y entonces los va poniendo en todas. Pero claro, sí que luego tienes que parar, hacer scroll y tal. Entonces, casi que lo más sencillo es, te seleccionas la primera, seleccionas la última y cuando le dejas al 3D se pone. Entonces, una vez que ya tenemos todas las capas como 3D, la forma de controlar ahora rápido la cámara es con esos controladores de aquí. Pero en realidad, estas herramientas que tiene la cámara aquí arriba son un poco liosas. La cámara tiene tres cosas principales, que es orbitar, panear y hacer dolly, es decir, ir hacia adelante y hacia atrás. Pero claro, ir haciéndolo con estos controles es un poco raro. Sí que si yo selecciono esta herramienta por aquí de orbitar, por ejemplo, y pincho y arrastro, pues ya ves que empieza esto a girar. Porque como todas las capas están ya como 3D, orbita, ¿no? Sobre la escena. Pero claro, aún no hemos cogido las capas y las hemos separado en profundidad, con lo cual, si yo ahora mismo esto lo miro completamente de lado, realmente no tiene profundidad ninguna, es como una sola cara, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que ir preparando e ir haciendo es ir cogiendo todos los elementos y separándolos en esa profundidad para que cuando nosotros giremos consigamos ese efecto parallax que vamos buscando. Pero bueno, por ver un poco todos los controles de la cámara, porque realmente esta no o sea, el tema este de orbitar lo hacemos sobre todo para ver y comprobar cómo está la tridimensionalidad de la cámara, pero no es el movimiento de cámara que vamos a hacer en un principio. Entonces no nos haría falta eso. Pero el otro sería el de panear, que aunque parezca que ahora mismo estamos cogiendo como una especie de grupo y moviendo todo así, como si estuviésemos haciendo, ¿no? Como si seleccionásemos todo aquí y estuviésemos haciendo así, en Illustrator realmente no es lo mismo. Porque ahora mismo realmente todo está quieto en el espacio y lo que se está moviendo es la cámara. Aunque no lo parezca, pero lo que se está moviendo es la cámara. Y luego el tercero, que este es el elemento que más vamos a utilizar, es el tema del dolly. Que mucha gente le llama zoom, aunque no sea zoom, pero lo que está haciendo la cámara es moverse hacia adelante y hacia atrás en el espacio. Por eso parece que estamos como escalándolo todo, pero tampoco. Realmente todo está al 100% y no hay nada que hayamos subido ni bajado de escala. Simplemente la cámara está acercándose o alejándose a la escena, ¿no? Entonces, la forma más cómoda de manejarnos con la cámara en vez de con estos tres manejadores de aquí es dándole a la tecla C, que es el atajo para la cámara, y luego con el Alt pulsado, la C le das y ya está, ni que dejarla pulsar, simplemente le das para poner, de hecho puedes ir variando de esas tres herramientas que hemos visto. Si yo le voy dando a la C, vais viendo aquí arriba cómo esto va cambiando, le voy dando a la C y eso va variando. Pero la forma más cómoda de manejar la cámara es con la C pulsada, con esta herramienta puesta, le dais al Alt y entonces el icono pasa a convertirse en una camarita. De forma que ahora, dependiendo de qué botón utilicemos en el ratón, el izquierdo para orbitar, la rueda del ratón hacia adentro, como si fuese un botón, la rueda del ratón hacia adentro, panea, y la del derecho hace dolly, pues con esos tres controles podemos ya manejar todo lo relativo a la cámara, ¿no? Si en algún momento la dejáis así como lo tengo yo, está mal o lo que sea,
hacéis control Z para volverlo a poner como estaba. O incluso a unas malas le podéis dar aquí a Reset. Si pincháis en esta flechita de la cámara, donde salen las distintas opciones del transform y eso, hay un botoncito de Reset. Le dais y ya se queda la cámara tal cual venía por defecto, ¿vale? ¿Hasta ahora bien? Vale. Vale, pues ahora como digo, para que tenga sentido la animación que vayamos a hacer con la cámara, porque evidentemente si ahora mismo hacemos un dolly se ve todo ahí pegado y un poco extraño, vamos a empezar a separar las cosas en Z. Vamos a separarlo de forma que haya una profundidad real dentro de la escena. Entonces, la forma de hacer eso lo podríamos hacer desde aquí directamente, en esta vista, pinchando en la flechita azul y moviendo los elementos hacia adelante o hacia atrás. Pero es verdad que no hay mucho control. De hecho, cuanto más cerca estemos del centro de la pantalla, más descontrolado se vuelve. Si cogemos algo de por aquí al lado, como esto ya está en una perspectiva tridimensional, tiene un punto de fuga hacia el centro, si yo esto lo muevo hacia atrás o hacia adelante, más o menos lo controlo bien. Pero si intento coger este globo, por ejemplo, claro, la flecha azul, que es la que me manda el elemento hacia adelante o hacia atrás, está muy recta, digamos. Entonces, si yo intento moverlo, veis que hace cosas un poco raras, porque en cuanto que lo mueves un poco, pierde la referencia y se va muy hacia el fondo o muy hacia adelante y no se ve bien. Entonces, el truco para poder mover las capas bien en Z y tener control sobre ellas es venir de aquí a dos vistas. Vale, el botoncito este de dos vistas aparece una vez que tenemos creada la cámara. Si no tenéis creada la cámara, esto de aquí no aparece. El tema es que una vez que tenemos creada la cámara, esto lo pasamos de una vista a dos. Se queda esto así y entonces todas las capas están, como digo, en la misma profundidad de Z. Es esta línea morada que estamos viendo aquí. Realmente son todas estas capas que hay aquí, pero vistas desde arriba. Por defecto, After, este visor nos los pone en vista top, que en realidad es la que nos interesa. Pero sí que esto lo podríais cambiar y ponerlo, por ejemplo, en una vista front, que sería ahora mismo muy similar a de dentro de la cámara. No es la misma, pero es parecida. Se podría ver desde un lateral y este cuadradito rosa en nuestra cámara y estaríamos viendo cómo desde el lateral están aquí todas nuestras capas. En fin, tenemos diferentes formas de verlo, ¿no? Desde abajo, desde atrás, incluso vistas personalizadas, que esto viene bastante bien para hacerte una visión tridimensional de cómo es realmente la escena que estamos generando. Esto ahora mismo se sigue viendo igual que el Illustrator, ahora mismo lo vemos súper plano, pero realmente en esta vista, y aquí sí llegamos a comprender cómo está montado, ¿no? Esta cosita, este cubito rosa es la cámara que está enfocando a nuestra escena, que como digo ahora mismo, pues está todo pegado. Entonces, vamos a irnos a la vista top. Y aquí es empezar a coger las cosas y a acercarlas a la cámara o alejarlas. Por ejemplo, vamos por orden. Las foreground clouds, que son estas primeras nubes que teníamos aquí, como las queremos muy cerca de cámara, pues lo lógico sería cogerlas de Z, de la flechita esta de Z, de profundidad, e irlo acercando hacia la cámara. Como digo, la cámara es esta, con lo cual, si llega un punto en el que yo esta capa la paso de aquí, lo tendríamos por detrás de la cámara, que no nos interesa, evidentemente, ¿no? Entonces sí que puedo dejarlo a lo mejor como una cosa así. Pero claro, ¿qué pasa? Si pincho en la cámara, para que veamos un poco el ángulo de visión que tiene, esta especie de V o de triángulo así rojo o rosa nos indica qué es lo que se está viendo dentro de la cámara. Al haber acercado la capa de las nubes, hay mucha información que se ha quedado fuera. Realmente solamente estamos viendo esta pequeña región de aquí del centro, pero tanto esto de la izquierda como esto de la derecha prácticamente se queda fuera. Aquí vemos un poquito todavía, pero claro, cuanto más lo acerco, parece que se amplía, pero ya digo, no es un tema de escala, es simplemente de que lo tenemos más cerca de la cámara, ¿no? Si yo esto lo alejo, entra mejor en plano. De hecho, si lo sigo alejando, se ven incluso los márgenes de las nubes. Pero claro, si lo acerco mucho, lo pierdo. Entonces, esto es algo que vamos a tener que arreglar en cada capa. Va a haber que hacer una corrección óptica en cuanto a posición en algunos casos y en cuanto a escala para dejarlo como estaba.
Porque si yo cojo estas nubes y las acerco, ahora para dejarlo como estaba, tengo que pinchar en alguno de los cuadraditos estos de aquí y con el Shift pulsado, eso es importante porque si no las podéis deformar, pero con el Shift pulsado se va escalando hacia abajo hasta que se quede igual que estaba en la escena. Hay un truquillo para este tipo de cosas y es sacar una capa por encima que nos sirva como de referencia para dejarlo todo lo más cuadrado y parecido posible. Porque, claro, como yo he movido la capa en Z y luego la he rescalado hacia abajo, realmente no tengo la certeza de que esté 100% igual que estaba aquí en mi Illustrator. De hecho, ya estamos viendo que no, porque, por ejemplo, aquí ahora esto se ve en una serie de plantas y de cosas que en realidad, tal y como se había quedado aquí, estas nubes ocupan mucho más espacio, con lo cual yo, para hacerlo más fiel al Illustrator, debería seguir escalando esto hacia abajo. Pero, como digo, para no hacerlo a ojo, un truco que hay es coger esto, exportártelo entero como un JPG, por ejemplo, o como un PNG, y te lo importas arriba del todo con baja opacidad. Voy a hacerlo para que lo veáis, aunque tampoco es que 100% lo vaya a utilizar, pero por lo menos lo tenemos como referencia, ¿no? Exportamos esto sencillamente desde el Illustrator, en archivo exportar, exportar como, y os lo guardáis como, ya digo, como PNG o JPG o lo que sea. Sí que una cosa importante es que marquéis lo de Use Artboard o usar la mesa de trabajo, porque si no, lo que va a hacer cuando sacáis el JPG es que también te va a sacar toda la información de fuera. Y a nosotros nos interesa que nos saque una imagen justamente de las medidas del tamaño del documento de 1090 por 1080. Entonces, para conseguir eso, marcamos el Use Artboards y voy a llamarle esto, por ejemplo, Reference, ¿no? Ya tengo mi JPG y entonces ahora volvería a hacer lo mismo que, que hemos hecho antes con el Illustrator al principio. Pincho en el JPG, me lo arrastro aquí a la izquierda y ahora esto, un truco que hay para... Porque si yo cojo directamente el JPG y lo arrastro aquí, no me va a caer justamente en el centro. Lo puedo intentar más o menos, pero lo suelto ahí y realmente en el centro, centro, centro no está. Entonces, si en vez de soltarlo aquí en el visor, soltáis el JPG aquí en las capas, sí que te lo dejas justo en el centro. Entonces, teniéndolo así, claro, ahora mismo es una tontería porque si yo ahora modifico cualquier capa de las mías y las muevo, no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque tengo por encima la referencia. Entonces, con la tecla T, o si no, dándole aquí a la flechita y a Transform, tenemos la propiedad de Opacity, de la opacidad. Esta opacidad, si la bajamos un poco y lo dejamos, por ejemplo, al 25 o algo así, o al 25 o al 50 o lo que sea, podríamos usarlo ya como capa de referencia. Hay que bloquearla porque, claro, si no marcas el candadito en cualquier momento cuando vayas a seleccionar algo, lo que te llevas es la referencia, pero seleccionamos el candadito y entonces ahora ya podríamos ir seleccionando la capa que queramos, por ejemplo, la de Foreground Clouds. Y vemos que se genera como una especie de duplicado, ¿no? Esta que estamos viendo aquí es la de la referencia y la que es blanca completamente, es la que ya tenemos como capa 3D y la que tenemos que reubicar. Para no liarnos tampoco con el resto de las capas, hay un botoncito entre el ojo para ver o no ver una capa y el candado que hemos visto para bloquear capas. Entre medio hay un botoncito, un circulito, que lo que hace es que aísla una capa. Si tú marcas este circulito, ves solo esa capa. Entonces, una forma tampoco de no liarnos mucho es ponerle este puntito solamente a la capa de referencia y a las nubes. Pues de esa forma estamos viendo únicamente esas dos capas, las nubes estas y la referencia. No tenemos todas las capas de abajo visibles, con lo cual es mucho más fácil para no liarnos a la hora de cuadrarlo. Pues esto ya lo podréis ir moviendo en escala y dejarlo lo más ajustado posible. No tiene que ser perfecto, pero que más o menos se parezca a la referencia que teníamos, ¿no? Porque sí que al final nuestra función aquí está siendo la de animar la escena, pero tampoco modificar mucho el diseño, entonces cuidado con eso. Vale. Tampoco me quiero volver loco con el tema de la referencia, entonces de momento lo que voy a hacer es dejarla oculta, le voy a apagar el ojo y lo voy a dejar cerrado mm, para tener la referencia ahí por si me hiciese falta, pero que tampoco sea 100% necesario tener que cada elemento que vayamos moviendo reajustarlo en posición y escala, ¿no? Sí que luego al final podemos echar un vistazo y corregir alguna cosa que igual haya variado demasiado.
Cosa importante, voy a guardar el proyecto porque ahora mismo lo tengo sin guardar y como pete tengo que empezar de cero. Os vais a, bueno, no lo he dicho, pero vamos, como cualquier programa, ¿no? Archivo guardar como, archivo guardar y guardéis el archivo a buen recaudo. Vale. Entonces, vamos a empezar ya a seguir moviendo las capas en Z, porque realmente hay que mover unas cuantas. Hemos movido el foreground clouds, pero luego tendríamos todo el tema de los globitos. Los globitos, bueno, una cosa que sí que comenté antes, que al final no lo he hecho, es como agrupar las cosas por colores. Utilizar el código de capas de colores que tiene After para organizarnos un poco. Por ejemplo, todos los balones se pueden seleccionar y estos cuadraditos morados de aquí, si pincháis en uno de ellos, por ejemplo, lo ponéis naranja, pues ponemos todas las capas de balón en naranja. Todas las de plantas, por ejemplo. Selecciono todas las de plantas, desde la 19 hasta la 1, y por usar también un poco la lógica, que este tipo de código de colores a veces te pueden ayudar, pues no lo pongáis rojo o morado, tenéis el verde, se asocia un poco mejor con las plantas, ¿no? Y quizás es más fácil de entender. Luego visualmente parece una tontería, pero se va a encontrar más rápido. El personaje, por ejemplo, la chica, el carácter, lo voy a poner en fucsia, porque me parece de los colores más útiles, que te trae la gama por defecto de After, porque te permite poner, como que es de los colores más vistosos, ¿no? Destaca mucho y al final el personaje principal que más nos interesa tener controlado va a ser va a ser el de la chica, entonces ese como que lo destacamos del resto poniéndolo en fucsia. Y luego también tendríamos, por ejemplo, el tema de las nubes. Pues las nubes las podemos poner, por ejemplo, en azul. Y la capa del suelo, de esta que tenemos aquí, del tema del acantilado, es marrón. ¿Vale? Pues sí, como digo, siguiendo un poco la lógica con el tema de los colores por capa. Y realmente ya, bueno, hemos dejado sin marcar con color como tal, realmente trae uno ya por defecto, pero el del cielo, que nos da un poco lo mismo, y el de las nubes de delante, que en fin, como ya es la última que queda, pues también este color nos puede valer. Si no, pues le podéis poner cualquier otro y valdría, ¿no? El cian, si queréis, o el que sea. De esa forma, pues lo tenemos ya organizado también por colores. No es simplemente un tema visual, que también, es que hay un truquito en After y es que After te permite seleccionar capas por color. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese las capas de las plantas desperdigadas por aquí, las tuviese así, imaginaos, ¿no? Que tengo como un montón de capas verdes sueltas por ahí. Si yo pincho en una, donde me vienen todos los colores, arriba pone Select Label Group. Y si le doy, me selecciona automáticamente todas las capas que tengan puesto el verde. Entonces, eso también es bastante útil porque es una forma rápida de hacer selección de muchas capas si previamente nos hemos currado un mínimo el tema de los colores, ¿no? Dentro de las capas. Vale, pues voy a coger todos los globos, ahora que ya tengo eso separado por colores, y a moverlos en Z. Estos quiero que queden por detrás del personaje. Entonces, voy a usar como referencia de profundidad, como referencia de Z, el punto cero. El punto cero va a ser el personaje. El personaje no lo voy a mover. El personaje está aquí y se va a quedar ahí. Entonces, de esa forma, siempre cuando hablemos por detrás o por delante del personaje, sabemos que estamos hablando por delante o por detrás de este punto. Con lo cual, si digo que los globos van por detrás del personaje, los muevo por aquí y entonces ya sabemos que el personaje cae justo aquí, pero los globos están aquí detrás. Hay un fallo que no sé si habréis visto y es que en el globo, por ejemplo, que no sé exactamente cuál es ahora mismo, de los 5 que tengo, el último, el balón 5, la parte de la cesta no se está viendo. Eso es porque cuando importamos las capas de Illustrator After, toda la información que está contenida fuera de la mesa de trabajo, digamos que se la carga en cierto modo. ¿No? Entonces, hay formas de arreglarlo porque nos podríamos traer el globo por separado o directamente meterlo aquí dentro, ¿no? Para que recuperar la información. Pero bueno, en este caso no nos importa mucho. Vamos a intentar falsearlo para que eso no suponga un problema, pero simplemente que sepáis que eso es importante. Si alguna vez hacéis algún elemento, imaginad por ejemplo que este personaje va cayendo de arriba abajo, que es lo que vamos a hacer ahora, y en la ilustración cuando nosotros la hagamos, en vez de ponerla aquí, la ponemos aquí.
Eso va a ser un problema, porque cuando luego la queremos animar en After y hacer que baje, toda la información que queda cortada fuera de la mesa de trabajo no va a estar. Entonces, eso sí que contás con ese factor, ¿no? Con que cosas que queden por fuera de la mesa de trabajo es información que perdemos. Em, ¿Qué pasa? Que ahora mismo los 5 globos los he echado hacia atrás, pero los he echado hacia atrás en bloque. Si yo ahora muevo la cámara, nuevamente pulso la C y con el Alt pulsado le doy al clic izquierdo del ratón para orbitar, ya empezamos a notar cierto efecto de parallel, ¿no? Porque tenemos esas nubes en primer plano, los globos están al fondo, más o menos está guay, pero no está conseguido del todo, porque claro, digamos que hay muy pocos niveles de profundidad, realmente solamente tenemos tres, las nubes aquí delante, entre medias todo lo demás, y bueno, y los 5 globos que hemos puesto ahí al final. La idea es que aquí se genere una especie de escalonado de un montón de capas diferentes en esa profundidad. Entonces vamos a ir directamente cogiendo los globos y moviéndolos, aunque sea de forma un poco aleatoria, hacia adelante y hacia atrás. Cuidado con lo que digo de moverlos en Z. Si yo ahora cojo este globo y lo echo hacia atrás, se me va a mover y en cierto modo a escalar o a hacerse más pequeño por la distancia con respecto a la cámara de lo que está aquí, con lo cual voy a perder el sitio que tenía. Este globo va ahí, pero yo ahora lo echo hacia atrás y ahora resulta que se queda en un sitio un poco raro uno. ¿Qué tengo que hacer? Pues si a mí me gusta ahí en cuanto a profundidad, yo quiero que en Z esté ahí, pues ahora lo tengo que recolocar por aquí y ampliarlo un poquito. Y vamos haciendo así con todos los globos. Pues este, por ejemplo, que quizás es el que más problemas me pueda dar, claro, lo tendría que hacer un poquito más grande y subirlo hacia abajo, ponerlo en algún punto donde no se corte con el tema de la cesta. Y así, ¿no? Pues este más hacia atrás todavía, un poquito más grande y por ahí. ¿Que en cualquier momento queréis volver a dejar los globos parecidos a como estaban? Pues fijaos todo lo que varía, esto ya varía un montón. Si yo activo la referencia, hay algunos que se me han ido mucho. Entonces, esos globos sí que los podría ir ahora seleccionando y escalándolos y recolocándolos un poco en su sitio. Ya digo que no deja de ser una referencia y que como no tenía que quedar perfecto, pues bueno, con tenerlo más o menos respetando el sitio que tenía, vale. Y podemos seguir, pues este de por aquí más hacia atrás. Vais a ver que todo esto al final es este pues le voy a echar para adelante, por ejemplo, para que no todos vayan desde ese punto hacia atrás, sino que se cree esa especie como de escalonamiento de los globos en distintas profundidades. Em, no tiene que quedar tampoco perfecto, pero sí que toda esta preparación de la escena, aunque de ahora mismo no lo veamos, en el momento que metamos la animación de cámara vamos a entender y se va a apreciar por qué estamos preparando y separando todo esto en Z. El globo 5, que es el que más se me está descuadrando todo el rato, voy a dejarlo por ahí. No está de más si lo hago un poco más grande y le dejo un poco de margen por abajo, porque lo que sí que va a quedar súper mal es que en algún momento se vea que el globo se corta. Entonces, como no queremos que eso pase, pues dejarle margen para que no ocurra. Vale, y los globos ya los tendríamos. Ahora, por ejemplo, el tema de las nubes, pues las nubes también no tendría quizás mucho sentido que queden por delante de los globos, o como mínimo que quedasen entre medias. Entonces voy a coger toda la agrupación de las nubes y empezar a diferenciarlas o a moverlas en distintos grados de Z, ¿no? Acordaos que esto no las he separado todas una por una, sino que me he hecho un poquito como bloques. Simplemente por no crear demasiadas capas. Al final parece que no, pero a lo tonto hemos generado 36 capas. Entonces, si llego a separar todas las nubes, nos montamos en 50 fácil. Vale, algo así. Claro, aquí todas se me han descuadrado un montón, porque las he empezado a mover todas hacia atrás y el proceso natural de lo que estamos viendo que pasa es que se varían en el sitio. Y hay algunas cosas como esta que llevan diferentes grados de opacidades o modos de fusión o lo que sea, que no funcionan bien del todo. Entonces, con eso sí que cuidado, porque claro, veis que aquí estas nubes, por ejemplo, cuando se montan, hacen un efecto un poco raro uno. Vamos a moverlas de sitio para intentar que se monte lo menos posible y ya está. De todas formas, tenemos siempre encendida la referencia para poder ir comparándolo con lo que sea. Así que, de hecho, estas dos grandes serían estas dos, así que para dejarlo medio parecido, esto habría que escalarlo un montón y ponerlo como por aquí, ¿no?
Algunas es que casi ni se aprecian, la verdad. Llevan muy poca, llevan mucha transparencia, llevan muy poca opacidad y quedan súper, como muy translúcidas, ¿no? Pero vale, si vuelvo a hacer otra vez mi ejercicio de ir probando con la cámara, le doy a la C, pulso el Alt y orbito un poco, pues ya se va viendo un poco más de profundidad. Se va a apreciar más todavía de todas formas cuando hagamos este efecto y entremos por aquí dentro, ¿vale? Que eso es un poco lo que buscamos. Control C, perdón, Control Z para dejar todo como estaba. Y vamos a seguir separando cosas. Realmente no hay que separar mucho más porque em, todas las plantas, por ejemplo, que las tenemos por separado para poder animarlas ahora, van a ir en la misma profundidad que iría el suelo, ¿no? No tiene mucho sentido que el suelo esté en un punto y que las plantas estén o sea, estén mucho más adelante, mucho más atrás que el suelo. Entonces eso lo vamos a mantener en el mismo sitio, pero sí que le voy a crear una diferencia con respecto del personaje. Entonces, selecciono todas las plantas, desde la 19 hasta la última, incluido también el suelo, todo este grupo, y eso lo que hago es que me lo traigo hacia cámara, sin llegar a traérmelo tan cerca como esta línea que veis aquí, que esta línea que veis aquí es la de las nubes del foreground clouds, las nubes estas nubes que estaban como en primer término, pero que queden por delante del personaje. De esa forma el personaje queda mucho más integrado en el escenario, porque tiene cosas por delante, tiene las nubes y tiene el suelo con las plantas, y tiene cosas por detrás, tiene los globos y tiene el resto de nubecitas, ¿no? Entonces, la estamos encuadrando dentro de un marco tridimensional, que es la idea del ejercicio. Em, y ahora, con esto me ocurre un tema, y es que como he movido muchas capas hacia cámara, ¿vale? Las tengo aquí, y ahora ¿qué pasa? Si yo oculto un momento las nubes estas que tengo en primer plano, veo el suelo aquí, ¿no? Pero al suelo lo que le ha pasado es que si lo comparo con la imagen de referencia, veis que ha quedado como más hacia lo que nos viene pasando hasta ahora, ¿no? Que ha quedado más hacia los laterales. Vamos, hasta el punto de que el suelo de la derecha, por ejemplo, ni se ve un piquito marrón ahí, pero realmente se ha perdido por completo. Entonces, aquí va a haber que hacer algo diferente a lo que hemos hecho en el resto, un poco diferente, porque si yo cojo directamente todas las capas, selecciono todas las plantas y el suelo y pretendo escalarlo a lo bestia, ¿vale? Y pretendo hacer así, lo que hace After, que esto varía un poco con respecto a lo que te haría, por ejemplo, en Illustrator. Si tú en Illustrator seleccionas varios elementos, vamos a suponer que seleccionas el personaje y el globo y no sé qué, y tú lo escalas, te escala esto como un grupo, ¿verdad? En After no. After te va a escalar cada elemento por separado, te va a escalar cada elemento desde su punto de ancla. Entonces, si vemos lo que está haciendo aquí, le doy al puntito este y lo aíslo, realmente, fijaos, se ha descuadrado todo. Le doy control Z para que lo podáis ver antes de hacerle el escalado y lo hago aislado para que se vea bien. Tengo ahí solamente, ¿no?, las plantas y el suelo. Se me ha quedado muy hacia los laterales. Y yo ahora selecciono todo y pretendo a lo bestia coger el bounding box este de aquí, la cajita, y escalarlo hacia abajo, ¿no? Como si fuese un grupo, como hemos hecho antes en Illustrator. Pues se ha escalado todo, pero claro, se ha escalado todo desde el centro de cada cosa. Esto se ha escalado desde su centro, esto se ha escalado desde su centro, es decir, cada cosa ha hecho así. No se ha escalado todo como un grupo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer diferente en este caso es coger todas las plantas, vamos a seleccionar todas las plantas, en este caso el suelo no, las plantas, y emparentarlas al suelo. ¿Eso qué significa lo de emparentar? Pues por hacer un ejemplo rápido, esto no hace falta que lo hagáis, pero lo hago yo en un documento aparte para que lo veáis. Me ha salido esto un poco raro. Es que si yo, por ejemplo, tengo un elemento que va del punto A al punto B, ¿vale? Tenemos este cubo que hace este movimiento sin mucho sentido, pero simplemente se mueve y ya está. Y por otro lado, pues tengo este circulito que quiero que le siga, sin necesidad de yo tener que animarlo también y ponerle a esto también unos fotogramas clave de en posición y eso. En esta parte de aquí donde pone Parental Link, supongo en español es algo así como emparentado, puedes coger este látigo de aquí
y sin soltar te sale como una línea y tú decides sobre qué capa lo quieres emparentar. Entonces puedes emparentarlo al cubo. Este sería el cubo. Esto ya digo, no hay que hacerlo, pero simplemente porque veáis la comparativa. Y entonces ahora se mueven las dos cosas. No porque la esfera esté animada, porque si os fijáis en posición no hay fotogramas de ningún tipo, es simplemente porque va siguiendo el cubo. Donde vaya el cubo, va el círculo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto también? Pues que a la hora de escalar pasa exactamente lo mismo que lo que nos pasaba antes, ¿no? Con el tema de las plantas. Si yo selecciono las dos cosas y las quiero hacer más grandes en conjunto y les hago así, me voy a cargarme el emparentado y simplemente les hago así, se escala cada cosa desde su punto de ancla, desde aquí, pero no se escalan de forma igual, ¿no? Como un grupo. En cambio, si creo una cosa que se llama nulo, ay, que no puedo, joder, aquí, layer new, null object, otro atajo de estos imposibles. Esto es una capa que de por sí no hace nada. Si yo ahora, por ejemplo, le doy al play, eso desaparece. Pero el nulo, una de las principales funciones que tiene, es que tú le puedas emparentar cosas y que el nulo funcione como una especie de agrupación. Entonces, si tú seleccionas tus distintos objetos, en este caso tengo mi círculo y mi cuadrado, y los emparento al nulo, pues como van a seguir al nulo, ¿no? Si yo, lo que hemos visto antes, si yo ahora animo este nulo, se mueven las dos cosas, pero no solo eso, sino que si yo ahora, sin necesidad de animar, simplemente por un tema de que temporalmente quiero escalar algo como una agrupación, pues ahora puedo escalar el nulo y se escala todo. ¿Veis que no es lo mismo esto a seleccionar estas dos cosas y escalar así? No tiene nada que ver. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como realmente el suelo ya tiene un centro, un punto de ancla que nos sirve, porque está justamente aquí en medio y es desde el punto desde el que queremos escalar, nos podemos ahorrar lo del paso del nulo. No necesitamos esta capa invisible, no lo necesitamos. Nos vale simplemente con coger todas las plantas y emparentarlas al suelo. Y de esta forma, si yo ahora el suelo lo muevo, las plantas le siguen. Y, que es lo que más me interesa, si yo ahora cojo el suelo y lo escalo, las plantas también le siguen. Y ahora sí se está comportando como nosotros queríamos, que es como una especie como de agrupación, ¿no? Entonces, bueno, voy a cargarme la composición esa del cuadrado blanco, que era simplemente para la demostración del emparentado. Pero ahora que ya tenemos emparentadas todas las plantas al suelo, voy a quitar de nuevo estos botoncitos, o sea, los circulitos estos de aislar, para verlo todo. Y ahora puedo activar mi imagen de referencia, seleccionar el suelo, que es el padre del resto de los elementos, y escalar esto hacia abajo hasta que más o menos pues me cuadre, ¿no? Que sería una cosa así. Se ve un poco borroso porque no cae perfectamente. Mira, ahí está bastante más parecido. Pero de todas formas, yo os digo, yo no lo dejaría 100% como viene, que así ahora mismo está bastante bien, porque lo estoy dejando a sangre, lo estoy dejando justo al borde y en cualquier movimiento extra de cámara que yo hagas, se me va a ver que por debajo no hay nada. Entonces tampoco me importa ampliarlo un pelín más y bajarlo un poquito y tener ahí como un poco de margen para asegurarme de que no se me corta nada, que eso quedaría fatal. Y realmente la escena la tenemos ya preparada. Ahora la cámara, otra vez vuelvo a hacer mi prueba, ¿no? Cojo la cámara, le doy a la C, al Alt y orbito. Y ahí ya veo que tengo lo más cerca las nubes esas, luego viene el suelo, luego está la chica y luego los globos y las nubes en el fondo. Y de hecho es algo, una comprobación que la puedo hacer aquí visualmente para ver cómo queda, pero que realmente esto me lo está archivando todo. Aquí arriba lo veo todo. Además, como lo he puesto por colores, se ve súper claro. Estas son las nubes, esto marrón era el suelo, esas rayitas verdes son las plantas que hay encima, detrás viene en fucsia la chica, luego por detrás hemos puesto los globos y las nubes, entonces aquí se ve todo perfectamente, ¿no? Como una especie como de mapa. Y si pinchamos en la cámara, pues sale este triangulito que nos enseña todo lo que se ve dentro del plano. Entonces vamos a animar la cámara, vamos a conseguir ya el efecto ese del zoom out dentro de la escena. Para animar una propiedad, bueno, hay varios atajos, por ejemplo, si le dais, como he dicho antes, a la P, o a la R, o a la S, se te abren diferentes cosas de diferentes propiedades, ¿no? Pero con la cámara seleccionada, no le vamos a dar solamente a la P, sino que mejor vamos a hacerlo abriéndola con la flechita de aquí. ¿Por qué?
y el botón este de Transform y que se vean todas las propiedades. Porque si yo animo solamente posición, en este caso, y para animar una propiedad hay que darle a este relojito de aquí, estoy en el segundo cero y le doy al reloj, ¿no? De posición. Y ahora avanzo en el tiempo y vamos a fijarnos en lo que hace la cámara en esta vista de aquí. Avanzo un par de segundos y le digo que la cámara se mueva hacia un lado, por ejemplo, ¿no? Por poner. No sé si lo veis, pero el efecto que está haciendo no es que panee así, no panee hacia el lado, sino que como que orbita. Porque esto de aquí, que es el punto de interés, no lo hemos animado. Entonces ese punto de interés se ha quedado ahí puesto. Y lo único que se mueve de izquierda a derecha es la cámara física, pero el punto hacia el que mira no. Entonces hace una especie como de orbitado. Nosotros queremos que la cámara se mueva totalmente recta de forma horizontal. No en el caso concreto de la escena esta, ¿no? Sino que lo que queremos más bien es un dolly hacia atrás, sino me refiero en general, ¿no? Cuando nosotros estemos animando la cámara, si por ejemplo queremos hacer un paneo lateral, no queremos que haga esto, sino que se mueva todo. Entonces, para que se mueva todo, le doy control Z, lo dejo sin animar. Siempre hay que animar estas dos posiciones, tanto posición como punto de interés, las dos. Hay que ponerle el relojito a las dos. Entonces, cuando yo ahora avance en el tiempo, si yo ahora la cámara la moviese hacia un lado, ya tengo hecha mi animación y ahora sí que se mueve totalmente de forma lateral. Ya digo, esta no es la animación que queremos hacer, pero es para entender bien desde la vista top, desde la vista de arriba, qué es lo que está haciendo la cámara y cómo funciona. Una vez que tenemos puestos los keyframes en ambas propiedades, ahora sí que se está moviendo guay. Entonces, el movimiento que vamos a hacer es como digo, una especie como de zoom out, ¿no? Que esté la cámara por aquí y vaya hacia atrás. La posición última en la que queremos que se quede la cámara es esta de aquí. Entonces, digamos que en cierto modo vamos a animar la inversa, ¿no? O marcha atrás, porque estos keyframes que tengo aquí, estos fotogramas clave que delimitan el punto en el que está la cámara, en vez de ponerlos en el segundo cero, los voy a adelantar. Los adelanto y los pongo, por ejemplo, en el segundo uno y pico o dos o así. Algo que más o menos tenga un timing que ahora iré ajustando, pero que me interese para que la cámara vaya hacia atrás. Y ahora, como en el segundo cero se me ha quedado esto sin keyframes, se me ha quedado vacío, ya no necesito darle al relojito de nuevo, pero ya simplemente puedo coger la cámara y acercarla. Puedo coger de la flechita azul, como hemos estado haciendo con las capas para moverlas en Z, pues puedo coger con la flechita azul y moverla, moverla, moverla hasta que lo vea todo azul, básicamente, hasta que haya traspasado todas las capas, ¿no? Hasta que esté por aquí, al final. Y ya estaría hecha la animación realmente. Ahora le ajustamos las curvas y lo hacemos más en condiciones, pero en el segundo cero le estamos diciendo a la cámara que está aquí delante y en el segundo 2 o segundo uno y pico le estamos diciendo a la cámara que esté aquí atrás. Si le doy al play, ya está hecho el zoom out de la cámara. Voy a hacerlo un poquito más lento en principio, un par de segundos o 2 segundos y algo. Vale. Pero como digo, esta animación hay que corregirla y hay que afinarla, porque ahora mismo el problema que tiene esto es que claro, la animación está totalmente lineal. No hemos tocado para nada las curvas y esas curvas las podemos tocar desde aquí. Si yo selecciono los keyframes y le doy a este botón, venimos al editor de gráfico. No voy a entrar muy en profundidad en cómo funciona el editor de gráfico porque es un poco complejo. Es algo que se ve más en profundidad en el máster, pero básicamente lo que me está indicando esto es que ahora mismo tiene una velocidad constante. El eje Y, cuanto más sube, ¿no? o baja, es la velocidad que lleva algo. Entonces, esta línea recta lo que me está indicando es que la cámara se mueve siempre a una velocidad, según pone ahí, de 1223,04 píxeles por segundo. Pero siempre a esa misma velocidad, de forma constante. En cambio, si quitáis el botoncito este, volvéis a la vista normal. En cambio, si selecciono los keyframes que he hecho y le doy a F9, que es de los atajos más famosos en After, y eso conviene apuntarlo, el atajo de F9 directamente convierte estos keyframes en que tengan aceleración y deceleración. ¿Eso qué significa? Pues que cuando ahora me vengan las curvas, si alguna vez veis las curvas vacías es porque, eh, digamos que After tiene que saber cuáles son las propiedades que quieres ver reflejadas en el gráfico, entonces tienes que pinchar en las propiedades para verlo, ¿no? Ahora ya no es una recta, ahora es como una especie de arco. Es un arco porque al comienzo, porque ahora este punto, en vez de estar aquí arriba, y este punto, en vez de estar aquí arriba, ambos están abajo y sube y luego baja. Lo que nos está indicando eso, si ahora le doy al play, es que empieza lentito, luego va rápido y luego poco a poco se frena. No se nota todavía mucho,
pero realmente eso es lo que está pasando. Ya no lleva una velocidad constante, sino que al principio va acelerando la cámara, en este punto sería el punto de mayor velocidad, donde más rápido va, y luego poco a poco frena. Lo que pasa es que esto vamos a intentar afinarlo un poco más para que quede mejor, porque simplemente con un F9 algo mejora, pero sigue quedando un poco soso. Entonces hay formas de afinar este tipo de animaciones un poco más. Em, lo que sí que es súper importante, porque con esto si no seguro que la liáis porque pasa siempre, es que teniendo las dos propiedades seleccionadas, tanto punto de interés como posición, ahora yo lo que voy a hacer es coger un keyframe y pillar este manejador de aquí. Pero si en vez de pinchar aquí fuera y arrastrar y hacer esto como estoy haciendo yo, lo que hacéis directamente es pinchar en él, lo que está pasando es que estáis seleccionando solamente el punto de interés, pero posición que está justo debajo, aunque no lo veáis, pero hay una curva rosa exactamente igual que esta por debajo, ¿veis? Está ahí, y esa no la estoy cogiendo. Y el problema que tiene eso es que voy a empezar a generar unas curvas y unos ritmos diferentes en el punto de interés y en la posición. Como yo quiero que ambas cosas se muevan siempre a la par y que vayan siempre exactamente igual, em, lo que hay que hacer es pinchar aquí fuera y arrastrar para seleccionar como una región y de esta forma me aseguro de que estoy seleccionando las dos cosas. Aunque yo no lo vea, pero estoy cogiendo el keyframe de arriba y el de abajo. Y entonces ahora sí, sí voy a hacer eso pero con todo. Pincho aquí, arrastro y selecciono todo. Y me salen estos dos manejadores, estos dos Bezier. Y lo que voy a hacer es exagerar este movimiento un poco más. Porque si exagero este movimiento un poco más, lo que le estoy diciendo a After es que el comienzo, la aceleración sea más lenta todavía, si os fijáis pasa casi un segundo y todavía no se ve nada, de pronto pega un tirón súper fuerte y luego tiene una frenada lentita, lentita. Vamos a darle al play a ver cómo se ve, ¿vale? Y pues queda bastante mejor. Y hay formas incluso de seguir mejorando esto. Y es que, por ejemplo, el arrastre final lo quiero exagerar aún más, ¿no? Es como que de este punto, desde el frame segundo 1, frame 7, hasta el segundo 2, frame 2, este tramo más o menos, me gusta esa frenada, pero quiero que dure más tiempo. Quiero que llegue al mismo punto, no quiero que la cámara vaya más hacia atrás de lo que ya va, quiero que se quede aquí. Pero quiero que llegue a este punto a lo mejor en el segundo 3, por ejemplo, y que tenga una frenada mucho más lenta. Pues hay un truco para hacer eso, sin tener que meterte a tocar un montón las curvas y que sea súper complicado. Y es que si volvemos al visor normal, digamos, a la vista normal, lo que podemos es venirnos a un punto, por ejemplo, por aquí, donde queramos, eso se llama remapeo, ¿no? En cierto modo lo que estamos haciendo es volver a configurar el tiempo en el que transcurren las cosas. Volvemos a poner un keyframe aquí. Ahora sin mover la cámara de sitio ni nada, simplemente le damos este rombito de aquí para poner dos keyframes nuevos. Y si yo ahora mismo le doy al play, la cámara va a hacer exactamente lo mismo. De hecho, si me vengo a las curvas son iguales, pero ahí sale un puntito. Sale en keyframe. Eso lo que significa es que si yo ahora estos últimos de aquí los alejo un poco y me vuelvo otra vez a las curvas, he creado esta frenada mucho más larga. Entonces, ahora esto ya es una frenada mucho más sutil. Y esto ahora ya sí está bastante más afinado. Tenemos esa especie como de efecto en low motion, como que de pronto la cámara venía súper rápido y de pronto pega un tirón y se queda muy lentita, ¿no? Ya digo, sin entrar mucho en ponernos a ajustar 100% las curvas, porque sí que aquí hay ciertas cosas que luego ya, cuando estás trabajando de forma un poco más seria o profesional, pues sí que intentas ajustar este tipo de cosas ya al máximo para que ese pequeño pico que se ve ahí sea más fluido y demás. Pero bueno, eso realmente ahora mismo es prácticamente imperceptible y vamos, al punto al que está la animación de la cámara funciona bastante, bastante bien. Realmente lo más importante ya está hecho, porque o todo lo relativo al efecto parallax como tal. Ahora lo que pasa es que quedan muchas cosas muchos pequeños detalles que se pueden ir mejorando y animando, ¿no? Se puede animar el personaje, animar los globos, animar las plantas, meter algunas capas de ajuste por encima para darle otro rollo. Pero al final lo más importante y con lo que quiero que os quedéis con el tema del taller, es todo este tema del tratamiento de capas 3D y de movimientos de animaciones de cámara y eso, ¿no? Para conseguir efectos de este tipo. Porque en este caso yo he hecho este zoom out, pero se podía haber hecho cualquier tipo de locura con la cámara entrando por aquí, girando y haciendo así, no sé qué, ¿no?
Veremos a ver si no la he liado haciendo eso, que ahora tengo que darle control Z y dejarlo como estaba. Vale. Bueno, hay un tema, y es que hay ciertos puntos como estos en los que las capas se ven borrosas, porque al final las capas, aunque aquí son vectoriales, y como sabéis en el vectorial, yo por mucho zoom que haga algo nunca se pixela. En After a medias, depende de cómo trates la capa, porque aquí es lo que digo, tú puedes escalar este personaje todo lo grande que quieras que nunca se va a pixelar, ¿no? Es vectorial y no se pixela, ¿vale? Pero en cambio aquí, esto sí se está pixelando, cuando la cámara está cerca de los elementos se está pixelando. Eso es porque After, cuando se importa las capas de Illustrator, aunque aquí tienes un icono de que te dice, oye, esto es capa de Illustrator, eh, no te la está tratando como un objeto vectorial, porque After, al tener tantos parámetros y estar pensado para animaciones y eso, mm, digamos que tampoco le viene muy bien estar leyendo a tiempo real muchísimos vectores. Entonces, muchas veces conviene intentar reducir el número de vectores lo máximo posible. Pero si alguna vez te hace falta, pues se puede marcar. Entonces, por ejemplo, el personaje, aunque esto luego si lo rehacemos con el personaje separado por capa, nos lo vamos a cargar, pero para que veáis un poco la funcionalidad, si yo selecciono al personaje y le marco esta casillita de aquí, ya veis que aquí hemos seleccionado varias, ¿no? Teníamos el candado, teníamos para aislar una capa, lo hemos puesto también como capa 3D, y en este caso vamos a ver este cuadradito vacío de aquí. No sé si se aprecia compartiendo pantalla, me imagino que sí, pero esta mano, en el momento que marco el solecito, se vuelve mucho más definida. Empiezo a tratar el personaje como capa vectorial en el momento que le hago eso, básicamente. Entonces, si hago eso con el resto de capas que yo vea que se están pixelando, por ejemplo, los globos los podía poner también, se ven más definidos. Pero no a todo, porque si no es necesario ponerlo en todo, realmente tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Luego además también vas a meter una serie de efectos de desenfoque y eso, y no es necesario. Pero bueno, sí que con esto ya por lo menos mejora un poco en cuanto a la nitidez de la imagen. Bueno, de hecho hay un tema y es que esto ya lo podemos volver a poner en una vista que creo que va a ser más visual y menos lioso. Ya hemos movido todas las capas en Z, entonces el resto de cosas que vamos a hacer ahora, en principio, no necesitamos verlo desde arriba, si no lo volvemos a poner. Esto en vez de en dos vistas lo podemos volver a poner en una y así vemos esto más grande y se ve esto un poco más en condiciones. Em, pues me voy a importar ya el personaje. El que os he pasado antes en el enlace de WeTransfer es el de character.ai, que de todas formas lo tengo aquí abierto. Y por explicar un poco, ¿no?, cómo lo he separado por capas y por qué está hecho así, lo podéis hacer vosotros, sino siguiendo el mismo planteamiento, el mismo sistema que hemos hecho para separar todas las capas de aquí, ¿no? Pero básicamente he separado el pelo en dos capas. Por un lado está esta parte trasera y por otra tiene toda esta parte del pelo delantero, junto con la patilla de las gafas incluso. Porque ahora cuando animemos el personaje vamos a meterle al pelo un efecto como de viento, que va a quedar bastante chulo para que dé la sensación de que va cayendo. Entonces, claro, yo no me interesa que ese efecto afecte tanto a esta parte del pelo como sobre todo a la parte de atrás, ¿vale? A este trozo de aquí. Este tipo de cosas, a veces, claro, hay que prepararlas en Illustrator sabiendo ya cómo lo vas a hacer. Yo este personaje no me venía así preparado, pero yo le separé el pelo en varias capas para saber ya lo que digo, que esto se le puede meter un efecto de onda y el resto del pelo se mantenga como está y demás. Con la bufanda lo mismo. Este trocito de aquí le vamos a meter un efecto como de viento, así que vaya temblando, pero no me quiero llevar en una sola capa la bufanda completa, porque si me llevo esto, también se le va a mover esta zona de aquí, y se supone que esta zona va como anudada al cuello, va fija, ¿no? Está más tensa, y no tiene sentido que el viento la esté moviendo, en cambio, esto de aquí sí. ¿Y qué más? Bueno, realmente la parte de la falda también lo tengo dividido en dos, en la parte frontal y en la parte trasera, para poder meter entre medias las piernas. Las capas de las piernas las tengo puestas aquí, estas de aquí, y tengo por encima la parte frontal de la falda y por debajo de las piernas la parte trasera, ¿no? Así le hago como un sándwich, digamos, de capa y lo dejo entre medias. Los brazos también están por separado para poder animarlos luego y principalmente eso, ¿no? Luego la cabeza está entera de una porque tampoco le voy a hacer gran cosa a la cabeza en cuanto a animación.
En fin, no salen tantas capas, simplemente depende ya del grado de detalle que le queráis meter, porque por ejemplo en los brazos, yo los brazos le he metido las manos también del tirón, pero las manos si lo queremos afinar un poco más, por ejemplo, se podían poner por separado. Y dejarle una cosa así. Nuevamente, acordad de ordenar capas, porque como he puesto las manos en capas nuevas, han quedado por encima de los brazos. Simplemente bajo las manos por debajo de los brazos. Y, y realmente ya está. O sea, he separado eso por tener algún elemento más que luego, cuando ella vaya cayendo, suba el brazo y no lo suba entero como un solo bloque, sino que a la vez que sube el brazo puede ir subiendo también un poco la muñeca, ¿no? O bajarla o lo que sea. Voy a guardarlo y nuevamente nos venimos a After y le doy al character.eye y me lo importo como composición con tamaño de capa. Entonces, una cosa que no hemos hecho hasta ahora es el tema de precomponer. No he explicado mucho en qué consiste el tema de las precomposiciones, pero básicamente son como agrupaciones. Y ahí es donde siempre digo que entra un poco la complejidad de After, ¿no? Porque tú puedes tener precomposiciones dentro de precomposiciones en plan Inception, ¿no? Puedes tener como distintos niveles. Entonces, voy a pinchar y arrastrar carácter sobre como hemos hecho antes con la imagen de referencia, sobre mi composición. Ahora mismo tengo el personaje duplicado porque tengo esto de aquí, que con este iconito me está indicando que es una precomposición y que puedo entrar dentro, ahora lo veremos, y que tiene capa. Pero, de hecho voy a ponerlo junto a esta, pero luego tenemos esta, ¿no? Que es la que teníamos de referencia, que simplemente está entera de una sola capa. Voy a poner la precomposición en 3D también. Y voy a hacer lo que he hecho antes. Voy a ajustarla en escala y en tamaño o sea, perdón, en escala y en posición para dejarla más o menos parecida a como estaba la original. Y de hecho, pues la original me la puedo cargar. Algo así. Y la capa esta de Illustrator que teníamos antes me la puedo cargar. Vale, entonces, a priori ahora mismo está todo igual, pero la diferencia es que esta capa que tengo aquí es una precomposición. Si le hago doble clic, puedo entrar dentro y tengo todo por separado. Tengo pues lo que he hecho antes por el Illustrator, ¿no? Tengo las piernas, tengo el torso, las manos, todo lo que he ido separando lo tengo aquí. Y aquí se nos van creando como distintas pestañitas con las diferentes precomposiciones que tenemos. Pues puedo ir pasando de un nivel a otro. Esta sería mi composición general, pero luego me puedo meter dentro y tengo solamente el personaje. Entonces, vamos a meter, por ejemplo, una animación a la precomposición, a la agrupación, al grupo este completo, de que el personaje va cayendo hacia abajo. Le doy a la P para crear ahí un fotograma clave y que luego caiga hacia abajo. Ahora mismo, tal y como lo he hecho, va a hacer un movimiento aquí un poco raro, ¿no? De que de pronto se mueva hacia abajo y ya está. Voy a ampliar el timing de esto para que ocupe toda la animación. Me llevo esto hasta el final y esto desde el comienzo. Que esté toda la pieza esté cayendo hacia abajo. Vale, ya tiene ese rollo de que está ahí un poco como cayendo por el precipicio ese o lo que sea. Vale, está guay. Vamos a dejar esto un poquito más hasta aquí. Pero claro, ahora mismo yo lo único que he hecho ha sido animar el grupo completo, he animado la precomposición. La gracia de esto sería meterme dentro e ir animando las diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, las manos, bueno, habría que colocar los puntos de ancla de cada cosa, porque si yo ahora mismo esta mano abro aquí mis propiedades o le doy a la R para rotar y roto, la mano va a rotar desde el centro. Yo quiero que rote desde la muñeca. Entonces, con la Y o con este botoncito que hay aquí, con flechitas, se le cambia este punto de ancla y se pone desde aquí. De forma que si yo ahora roto, me rote la muñeca desde ahí, ¿no? Que es lo que me interesa. Y esta mano, pues igual. Le pongo el punto de ancla aquí y que rote desde aquí. El tema de rotar directamente lo estoy haciendo con la W, ¿vale? Entonces, es empezar a animarlo todo. Pues, por ejemplo, cojo la rotación y que vaya poquito a poco
subiendo las manos, que vaya haciendo así. Bueno, de hecho, así no tiene mucho sentido. La idea es que suba las dos. Esta, por ejemplo, estaría mal. Estos keyframes serían al revés, ¿no? Esto sería así. Ahí, que vaya como subiendo las manos. Porque siempre imaginemos que ya va cayendo hacia abajo, entonces vamos a hacer como que va subiendo los brazos. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo cojo un brazo, le muevo el punto de ancla como hemos hecho con las manos aquí, si yo ahora le he roto el brazo, la mano no le sigue. Pero bueno, ya hemos visto lo del tema del emparentado. El proceso es exactamente el mismo. Es coger la mano y emparentarla al brazo. Es decir, que siga el brazo. Que cuando yo rote el brazo, la mano le siga. Y la otra, pues igual, que la mano 2 siga al brazo 2. Bueno, también le coloco el punto de ancla por aquí. Y entonces ahora, pues meto animación a la rotación de los brazos. Que por ejemplo empiecen en esa posición, pero que terminen los brazos como aquí arriba, así. Y entonces empezamos a sumar animaciones, porque ahora mismo la mano, digamos que tiene como una animación secundaria, porque se mueve porque sigue el brazo, pero además ella sola mueve la muñeca también, con lo cual creamos esa sensación, ¿no? Vamos a ver qué tal queda luego en la animación. Vale. Se me hace un poco corto. Igual añadiría un segundillo más así, pero bueno. Y luego empezar a ver, bueno, con las piernas, por ejemplo, podemos hacer lo mismo, ¿no? Los puntos de ancla en esta zona de por aquí para que roten así. Ahí, por ejemplo, pues también se le podía haber separado los pies, pero bueno, tampoco para que no saliesen muchísimas capas, pues lo he dejado así. Eh, y las piernas voy a hacer, por ejemplo, también, ¿no? Que le vayan como subiendo. Pues que empiece teniéndola aquí abajo así y que con la caída vaya subiendo las piernas. Hay una cosa que no me mola mucho y es que no sé si tiene fácil solución ahora mismo, si esto lo tengo por separado. Sí. Este pico que está saliendo aquí es cosa del brazo. Este piquito que sale aquí arriba es cosa del brazo. Y como el brazo está por encima del resto de las capas, se está montando por encima de la bufanda. Entonces, como es del mismo color que el cuerpo y no canta mucho, pues lo que se puede hacer es coger tanto por llevarlo junto, ¿no? Tanto la mano como el brazo y ponerlo por debajo de la cabeza. Que recordemos que esa zona morada creo que pertenece directamente a la parte de la bufanda esta de aquí, pertenece a la capa de la cabeza. Entonces, si ponemos eso por debajo de la cabeza, ya ese piquito no se ve. Y así por lo menos cuando suba los brazos queda un poco más natural. Vale. Estos fotogramas los estoy colocando en el segundo 4 y pico, porque como yo sé que mi pieza dura 3 y algo, sé, ¿veis todo este trozo aquí que me sobra? Pues sé que no corro el riesgo de que ella de pronto pare los brazos, siga cayendo y de pronto haga así con los brazos, clac, y los clave y deje de moverlo. Dentro de la precomposición yo le he dicho que se mueva, que ella esté haciendo este gesto hasta el segundo 4 y pico. Como luego yo sé que mi pieza dura 3 y algo, pues todavía me queda casi un margen por ahí por detrás donde ella sigue moviendo las extremidades, ¿no? Como va además a una velocidad constante, va así lineal, a esto no le tocamos curvas ni nada, pues nos sirve. Y luego, uno de los efectos que comentaba que íbamos a ver es lo del tema del wave o las ondas. En la parte de aquí en la derecha, que eso no lo comenté al principio en la interfaz, pero bueno, decía que aquí abajo tenemos la línea de tiempo con las capas, a la izquierda todos los assets que tengamos en el proyecto. Aquí, como hemos ido viendo, pues hay diferentes herramientas, ¿no? Hemos visto lo de rotación, lo del paneo, el tema de la cámara, hay diferentes herramientas. Y en la parte de la derecha también hay como paneles así un poco dispares, en realidad son un poco random porque lo mismo tienes el panel de alinear, que tienes este que es el que vamos a usar de efectos, uno con opciones de previsualización, para temas de audio, hay diferentes cosas. Entonces, en el de efectos, esto tiene aquí un montonazo de paneles y tú te puedes meter dentro de uno, distort y buscar el que te interesa, WaveWarp, que de hecho este es el que vamos a usar. Pero yo personalmente estos menús no los utilizo nunca porque son un montón, no son muy intuitivos y tienes que ir buscando dentro de cada cosa donde está lo que sea. Al final, por experiencia y con el uso del programa, te terminas aprendiendo un poco el nombre de las cosas. Entonces, lo que recomiendo sencillamente es escribir aquí en el buscador. Y si ya sabemos
que ya os digo, no, eso simplemente con el uso de los efectos te los terminas aprendiendo. Que vamos a querer usar el Wave, pues en español es onda, me parece. Pues ponéis deformación de ondas, creo que se llama. Ponéis Wave y sería este de aquí, Wave Warp. Entonces, para aplicar un efecto también hay varias maneras, porque puedes pinchar en el efecto y arrastrar y te va como seleccionando sobre qué capa lo quieres poner. Yo este sistema no lo uso nunca, porque me parece el más peligroso, porque quiero meter el efecto de Wave al pelo. Pero si yo pincho y arrastro y por lo que sea me equivoco y en vez de aquí lo pongo justamente aquí, ya le he puesto la deformación a la cabeza y eso no me interesa. Entonces, la forma de no equivocarte es seleccionar primero la capa que quieres, ¿vale? Yo, donde sea, por ejemplo, aquí, me aseguro de que esta es mi capa buena, ¿vale? Back hair, esta es la que me interesa. Y entonces ahora doble clic al efecto del Wave Warp. Y con eso ya te aseguras 100% de que le estás aplicando a esa capa. Em, y entonces, en la parte aquí de la derecha, digamos que podemos elegir entre en estas dos pestañas, ¿no? Tenemos la de Project, donde teníamos todo lo que hemos visto de las diferentes precomposiciones, los JPGs, OpenGs que nos hemos importado, carpetas con diferentes cosas que nos hemos importado de Illustrator y demás. Y tenemos esta de controles de efectos. Si nos vamos ahí, nos aparece el waveware que hemos aplicado, siempre y cuando tengamos seleccionada la capa, evidentemente, porque si no, ahí no sale nada. Si yo selecciono otra capa, no me pone los efectos que hay aquí porque no hay ninguno. Me tengo que venir a la de back hair. Que de hecho me sale aquí un FX como diciéndome, oye, esta capa tiene efectos aplicados. Y le puedo modificar una serie de efectos, de parámetros. Si ya le doy al play, ya el pelo tiene un poco de movimiento, más o menos parece que le está dando el viento, pero no está muy conseguido, ¿no? Es como un efecto de onda un poco sin más, a media. Yo tocaría varios parámetros, por ejemplo, el tema de la altura y del ancho, con eso lo que podemos hacer es que este efecto, la onda, sea más o menos exagerada en altura. Por efecto venía a 10, yo quizás lo bajaría un poquito, a 5 o algo así. Y el que más nos va a importar es el ancho, porque cuanto más variemos el ancho de esa onda, si yo hago ondas muy estrechas, va a crear una especie como de efecto rizado, ¿no? Pero la idea más bien es como que el mechón completo de pelo esté ondulando, entonces, que le está dando el viento y bandeando. Entonces vamos a ir poniendo un ancho de onda cada vez más ancho hasta que al final dé un poco esta sensación, ¿no? Esto ya sí parece un poco más como que el viento le está dando realmente. Algo así. Es ir jugando con los dos valores hasta que más o menos saquéis un efecto que os mole, ¿no? Se puede mover también la dirección en la que va ese viento y a lo mejor podemos poner una dirección similar a la que tiene el pelo de ella, que el viento vaya en esa dirección, no en 90 grados, ¿no? Que al final es lo que le está pasando a ella un poco, que tiene el pelo hacia un lado, pero como está cayendo hacia abajo, le sube un poco. Entonces, por eso, digamos que el viento le da en esta dirección. Y, y luego la velocidad, porque al final se supone que ella está como en el low motion, ¿no? Pero la idea es que ella está como cayendo rápido realmente, está cayendo por el precipicio. Entonces la velocidad se puede ampliar y en vez de 1, por ejemplo, lo pongo en 4 o en 5. Eso ahora lo voy probando, pero algo así que le dé como más el efecto de que realmente eh, bueno, quizás no tan rápido, pero algo así puede estar chulo. De todas formas, cuando os obcequéis mucho con esto y no terminéis de verlo claro, lo que más os aconsejo es que salgáis fuera y al final veáis qué tal queda aquí, con el movimiento sumado de la precomposición hacia abajo, con el movimiento de la cámara y que se vaya viendo si funciona o no. Ahí yo creo que queda bastante guay y que se entiende bien el efecto, ¿no? Que no queda raro. Al final eso es a ojo, o sea, eso no hay otra ciencia más que ver si a ojo te funciona o por lo que sea te queda raro. A lo mejor le puedo dar más amplitud también, más ancho a la onda. Mejor. Em, y una cosa interesante que tienen los efectos es que se pueden copiar y pegar de una capa a otra. Porque en vez de coger directamente el scarf, ¿no? Que es el que os decía antes, que le vamos a meter también el efecto de onda, y volver a aplicarle el wave warp, eh, si hay determinados valores que nos pueden valer de este wave warp que hemos hecho aquí, yo lo puedo seleccionar y darle control C y me hago control V en la carpeta en la capa, perdón, de la bufanda. Lo que pasa es que así ahora mismo, claro, el viento, o sea, la onda que genera tanto en el pelo como en la bufanda es exactamente el mismo. Y no es muy realista porque, eh,
al final la densidad y el peso de ambas cosas no es la misma, ni la forma en la que le incide el viento. Entonces yo me imagino que a la bufanda molaría como que sea una onda más zigzagueante y más rápida que el pelo. Para eso pues le voy a quitar, o sea, le voy a modificar un poco estos valores. Y sobre todo lo que más le voy a cambiar es el tema de la velocidad. Eso sí que a lo mejor en vez de a 3, pues lo quiero a 5, por ejemplo. Incluso la dirección, porque la bufanda va como más hacia arriba que el pelo, entonces a lo mejor la dirección puede ir un poco más hacia aquí. E ir haciendo así, ¿no? Eso da más el efecto, creo yo, ahora de que realmente a la bufanda le está dando el viento. Hay una cosa que no me gusta en el pelo y es que no sé si os fijáis, pero aquí le sale como un bultito todo el rato. La forma más fácil de eso va a ser solucionarlo a lo bestia, que es directamente, como tenemos la capa por separado, moverla. Moverla y dejarla por aquí un poco mejor ajustado. Ahí, para que se le mueva simplemente el mechón último del pelo y quede ahí más o menos. Algo así. Y luego otro fallo que estoy viendo, por ejemplo, que tal y como tengo ordenadas las capas ahora mismo, como la bufanda está puesta por encima del todo, se va viendo cómo se separa y vuelve a entrar con la parte de la bufanda, ¿no? O sea, de la bufanda, pero me refiero de la parte del cuello. Entonces voy a cambiarlo en el orden de las capas y poner esto, por ejemplo, por debajo de la cabeza. Em, bueno, claro, y aquí el cuerpo lo tengo que poner también por debajo. Bueno, en ese caso tendría que reorganizarlo un poco. En este caso creo que no lo puedo hacer de forma tan sencilla. Claro, porque me parece que pertenece al cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente. La parte de la bufanda del cuello yo pensaba que pertenecía a la parte de la cabeza, pero está metida dentro del cuerpo. Eso es algo que, por ejemplo, si quisiésemos solucionar, habría que arreglar desde Illustrator y volver a cambiar la ilustración. Esta capa de aquí, lo ideal sería haberla tenido realmente por separado, pero la he dejado dentro de la capa del cuerpo. Entonces, como está dentro del cuerpo, si yo ahora cojo la bufanda y la intento poner por debajo de esto de aquí, también se me pone por debajo del cuerpo. Y claro, ya queda un poco raro, ¿no? Si bajo esto aquí, se me queda por ahí y parece que le sale como del hombro y queda un poco raro. Em, entonces, bueno, vamos a solucionarlo porque en realidad se puede arreglar desde After y así también os enseño una herramienta que me parece muy interesante, que es el tema de pasar una capa de Illustrator a una capa de Shape Layer o de formas, ¿no? O una capa de forma. Mm, tú ahora mismo estos vectores no los puedes modificar, ¿no? Si yo me vengo a Illustrator e intento coger esta capa y seleccionarle un vector y cambiarlo, lo cambia sin problema. Pero yo no puedo pillar la pluma y cambiarle los vectores a esta capa de aquí, ¿no? Como me la ha importado Illustrator, pues esto es una capa completa y no le puedo hacer nada. Salvo que le dije a botón derecho, crear Shapes from Vector Layer. Esto lo que hace es que te crea una capa de forma partiendo de una capa de vectores. Se entiende más fácil si lo hago y lo veis. Es que cuando le dé, me deja en oculto un duplicado de mi capa original, que sería esta de aquí, y por encima me genera una que es una capa de forma real, una que sí que tiene vectores y que se puede modificar. Entonces, la copia me la voy a cargar, porque esta ya realmente no la quiero. Me puedo quedar con esta que tengo aquí, que se ve exactamente igual, pero tiene la ventaja de que a esta sí que le puedo coger los vectores y modificarlos. Y sobre todo, lo que puedo hacer con esto es que los puedo separar en capas independientes. Si yo abro la capa del body outline esta que me ha creado y me abro contents, hay diferentes grupos. Me ha ido creando un grupo para la sombra, esta que es el que me interesa para la bufanda, el cuerpo e incluso la sombra que tiene la parte de la cintura, ¿no? Bueno, hay una cosa que ocurre a veces, que eso yo creo que es un fallo, que es que no sé si os fijáis, pero aquí hay como hay una especie de rectángulos que se generan con el tamaño de la composición. Eso a veces pasa. Si eso ocurre, vais con la pluma y dándole a suprimir os los vais cargando. Es un poco rollo, pero lo suyo es cargárselos para que el bounding box ocupe el cuerpo, porque si no pasa lo que nos pasaba al principio cuando le daba a importar document size, que cada capa que yo seleccionaba ocupaba 1090 por 1080, pues hay veces cuando pasan las capas a capas de forma que pasa eso, que la caja ocupa 1090 por 1080, entonces si te las cargas pues ya se adapta a esta forma, ¿no?
Y bueno, todo esto lo estoy haciendo porque yo lo que quiero, en definitiva, es poder tener por separado el tema de la bufanda, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, voy a duplicarme la capa, para no liarnos, voy a ponerle nombre a las cosas y voy a decir que esto es el scarf, el scarf neck, por ejemplo, ¿no? Lo de la bufanda del cuello. El resto me dan un poco igual en realidad, porque son las partes del cuerpo y eso, que eso no lo quiero separar. Y entonces lo que hago es que duplico la capa y en una me cargo la bufanda, que este sería, digamos, el cuerpo, y en otra me lo cargo todo, excepto la bufanda. Y esto sería el scarf neck. Entonces, de esa forma, he podido separar, sin tener que pasar por Illustrator y volver a separar las cosas en capa y reimportarme nada. Desde After directamente he podido separar por independiente esto de aquí, esto ahora ya lo tengo por separado, y el cuerpo. Entonces, teniéndolo así, ahora ya sí que en principio la bufanda la puedo meter aquí entre medias de las dos capas que he separado. Y ahora sí, ahora la muevo un poquito, la dejo aquí ajustada y perfecto. Ahora ya sí está donde me interesa. No se ve por detrás del hombro, no queda por detrás del cuerpo, pero queda entre la bufanda y el cuerpo, que es el sitio que me interesaba, ¿no? Podría incluso montarse un poco en la cabeza, vamos, que tampoco pasaría nada, ¿no? Como que le está dando la bufanda ahí un poco en la cabeza. Y si ahora le damos al play con todo, pues a ver qué tal va quedando. Vale, está guay. Ya poco a poco se han ido sumando un montón de animaciones, por hacer un poco de recapitulación. Solo dentro del personaje, animaciones que se están metiendo solo dentro del personaje. Un truco es que si no tenéis ninguna capa seleccionada y le dais a la U, se abren todas las propiedades animadas. Entonces, de esta forma, podéis ver todas las capas que llevan animación. Y de un vistazo, pues estoy viendo que tengo rotación en la mano, rotación en el brazo, rotación en una pierna, rotación en otra, todas las cosas que tengo, ¿no? Tengo todos esos elementos animados, además emparenté las manos al brazo y luego he metido los efectos de onda, los efectos de wave, eh, tanto al pelo como a la bufanda. Vale, pues bueno, hay un efecto que podemos probar, lo que pasa es que no sé si quedará perfecto del todo y es meter un wave también lo diré, a la falda. Porque como están dos capas independientes, hay veces que no casan exactamente bien estos picos de aquí. Básicamente lo que voy a intentar con esto, evidentemente esto también hay que modificarlo y hay que hacer un poco lo mismo que con el resto de cosas. Hay que cambiar el ancho de esta onda y crear una especie de ondas en la falda tal que así, más o menos. Algo así. Y coger este efecto tal cual viene y copiarlo y pegarlo en la parte de atrás de la falda. Perdón, aquí. Pero veis, estas cosas a veces también pasan, que cuando son capas independientes, al final luego el wave va un poco a su bola. Entonces, por eso muchas veces se puede arreglar, pero claro, habría que ponerse a ajustar a mano los valores hasta que consigas que más o menos te cuadren las ondas de los dos. Como es más lío, por eso normalmente eso no lo he hecho. Se podría incluso intentar arreglar también de otras maneras, tratando toda la falda como una sola capa, utilizando máscaras y eso, pero ya son procesos más complejos. Pero bueno, simplemente para que veáis un ejemplo, porque ya por experiencia con este ejercicio sé que eso a veces ha pasado con el tema de la falda, eh, que también tiene sus limitaciones y sus problemas el uso de efectos de este tipo, ¿no? No tienes tanto control como un pad donde tú pinchas en un punto y lo modificas como quieras, sino que la onda está ahí actuando en base a unos valores y si tú ese mismo efecto lo pegas en otra capa no tiene por qué funcionar exactamente igual. Entonces, como pasaba ahora, ¿no? Entonces, no me estaban cuadrando esas partes de la falda y queda mal. Ok, pues una cosa que no hemos hecho todavía es meternos en temas de algún setting de cámara, que se puede ajustar y editar algo, porque aquí dentro de los Camera Options tenemos una opción, si abrimos las opciones de la cámara, igual que antes hemos tocado dentro del Transform, el punto de interés y la posición,
Dentro de Camera Options hay un montón de cosas relativas a la propia cámara. Distancia focal, apertura, la cantidad de desenfoque que queremos meter y demás. Por defecto viene desactivada la profundidad de campo, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, básicamente es lo típico que se ve en la mayoría de las películas o que habréis visto en cualquier fotografía, ¿no? Que es el tema de, lo puedo buscar en un momento eh, en Google. Bueno, salen explicaciones muy técnicas, pero esta que es la que me interesa porque es un poco más visual, se entiende, ¿no? Esto que tenemos aquí es la profundidad de campo. Básicamente es que tengas un elemento en foco y el resto de cosas se vayan desenfocando, ni más ni menos. Entonces, como nuestro personaje principal es la chica, es quien nos interesa tener en foco, vamos a activar en la profundidad de campo y aunque por defecto no pase nada, eso es porque dependemos, si sabéis fotografía, pues veréis que guarda relación y que funciona igual en After, el tema de la apertura. Esto no funciona aquí por los mismos parámetros que funcionaría la apertura del diafragma en la lente de un objetivo real. Esto está aquí como en píxeles, pero bueno, básicamente el funcionamiento es muy similar. Si yo esto le voy aumentando la apertura cada vez más, cada vez más, cada vez más, veis que llega un punto que prácticamente el personaje parece que está aislado del resto de la escena, ¿no? Así no lo vamos a hacer porque esto es absurdo, pero la idea es meter una cantidad de desenfoque más o menos así, que cree un poco de profundidad, que potencie el efecto de profundidad, ¿no? Para que ella justamente esté enfocada, pero el resto de cosas no. Que ella haya salido ya enfocada y el resto de cosas desenfocadas no es casualidad, o sea, no es que haya sido suerte, sino que es que el punto de foco por defecto de la cámara te lo pone donde estaba el punto de interés, ¿no? Aquí. Y al final la única capa que hemos dejado ahí ha sido el personaje. La única capa que está justo aquí es el carácter. El resto de cosas las hemos echado para adelante y las hemos echado para atrás. Entonces la cámara tiene por defecto el punto de foco justo ahí. Como lo único que está ahí es el personaje, pues es lo único que se enfoca. Si yo, por ejemplo, dentro de los valores, ¿no? Hemos visto lo del depth of field y la apertura, también le tocase el focus distance, que es esa distancia de foco, esta línea clarita que veis aquí, cuando yo modificara el focus distance se mueve. Y veis que ahora mismo estoy enfocando los globos de atrás, por ejemplo, y ella se está empezando a desenfocar. O al revés, me puedo traer esa distancia de foco muy cerquita, podría enfocar estas nubes de aquí, las nubes que teníamos en primer plano, y ahora están enfocadas las nubes en primer plano y todo lo que hay detrás súper desenfocado. Pero por suerte, como digo, pues con la distancia que nos viene por defecto de 2666,7 que cae justo ahí. Bueno, de hecho no, perdón. Es esta, creo, ¿no? Sí. A 1050 píxeles es justamente ahí y es lo que tiene en foco al personaje. Em, Ahora, cuando le demos al play, sí, para ver qué tal queda, ya empieza a quedar un efecto un poquito más currado y cada vez potenciamos más esa profundidad, ¿no? Porque además del paralaje, del parallax ese que hemos creado, pues también tenemos el tema del desenfoque. Y luego, bueno, hay un tema con el que no me he metido, que es el tema de las plantas. ¿Por qué hemos separado todas las plantas por separado? Porque realmente, tal y como se han quedado ahora mismo, las podíamos haber exportado todas de una con el suelo y ya está, ¿no? Y es porque al final yo creo que los pequeños detalles, animar pequeños detalles, son los que me enriquecen una escena, ¿no? Y he hecho un montón de cosas en estas 2 horas, ¿no? Al final hemos animado la cámara, pero luego hemos empezado a animar el personaje, a meter los desenfoques y poco a poco vas metiendo detalles que te enriquece la cámara, ajustar las curvas. Eh, si se supone que ella tiene como un efecto de que le da el viento, aparte de porque está cayendo, entendemos también que en cierto modo hay como cierto viento, ¿no? En el entorno, en el ambiente. Entonces, podría molar que quizás no todas, pero que algunas plantas, por ejemplo, esa que tengo ahí en primer término, esta de aquí, que a ver si la pesco, que no sé cómo la habré llamado porque son un montón, esta, la planta 12, pues podría ser chulo a lo mejor que justo cuando la cámara está terminando de hacer el zoom out, como que salga en cámara o dé un rebotito o algo así. Em, para hacer eso, claro, es lo de siempre. Si yo le doy a la R para rotar, veis que aquí salen varios parámetros porque es una capa 3D. Ahora, no es solamente una propiedad de rotación, sino que te salen los 3 ejes, porque la podría rotar así, la podría rotar así y la podría rotar así, que es la rotación que me interesa ahora mismo realmente.
Eh, si la roto así, desde el punto de ancla donde lo tiene, claro, rota desde el centro. Yo quiero que la planta rote desde el tallo, ¿no? Desde aquí abajo y que se supone que dé el efecto como de que se levanta. Entonces, pues lo mismo que hemos hecho antes con el tema de las muñecas, los hombros y todo eso, con la Y o con el botoncito este de las flechas de aquí, mueves para modificar ese punto de ancla. Entonces, voy a dejar justo al punto de ancla más o menos en la base de la planta, tal que por aquí. Y entonces ahora cuando anime la rotación, digo, pues por ejemplo, cuando está terminando el zoom out, que es por aquí, que la planta ya está en su sitio, pero que cuando esté saliendo como por aquí, que la planta esté ahí abajo, ¿no? De hecho, ahí abajo. Si ahora le damos al play, está súper lineal, el movimiento es muy chungo, pero pasa igual que pasaba con la cámara. No es nada orgánico, eso ahora hay que ajustarle un poco las curvas, pero vamos poco a poco metiendo pequeños detalles como de vida, ¿no? Entonces, pues esto sería darle F9, muy parecido a lo que hemos hecho con la cámara realmente, y ajustar un poco los valores. Debería como tener cierto rebote, porque al final se supone como que la planta se suelta, ¿no? Y no se va a quedar en un sitio clavado, sino que la idea es que vaya un poco de un lado a otro. Hay varias formas de conseguir eso. Hay incluso expresiones y efectos por ahí por internet donde copias, bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, After funciona con JavaScript y tú puedes copiar y pegar expresiones y que te haga automáticamente ciertas cosas. Pero por no meternos con eso, por intentar hacerlo de forma un poco más manual, un truquillo que yo hago es que voy pegando el mismo keyframe varias veces y a priori así pues la planta no hace nada. Pero luego creas aquí con las curvas, con los manejadores, imaginándote como si fuese esto una especie eh, de trazo directamente en Illustrator. La idea sería como crear una especie de ondulación. Es decir, que vaya haciendo así, que luego venga por aquí así. Y cada vez tendría que ir siendo más sutil. Los keyframes van estando cada vez más pegados y las ondas van siendo cada vez más pequeñas para que el rebote vaya siendo cada vez más suave. Realmente nos quedarían unos pocos de rebotes para terminar de hacerlo bien del todo y que quede suave, suave del todo, pero eh, si te vas acercando cada vez más a las curvas, pues se va viendo cada vez mejor. Esto ya es modificar las curvas a un nivel un poco más avanzado, pero bueno, llegados a este punto, tampoco es 100% necesario que lo sigáis simplemente con que veáis un poco cómo se haría. Vamos, si habéis conseguido hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora y ha quedado con ese resultado, realmente va sobrado. Esto al final ya simplemente pues, son pequeños detalles que se van metiendo. Vale, mejor. Es mejorable, pero más o menos da el efectillo, ¿no? De que de pronto llega la planta y pega un rebotito. Ignacio, Sí, buenas. Nada, buenas. Soy Luis, Luis. nada, comentarte que quedará un poquito menos de 15 minutos porque como hemos arrancado unos 5 minutos más tarde, hasta ahí 35, para que tengas un poco de referencia del tiempo que Vale, te queda pues por bueno, si quieres seguir realmente retocando o lo que fuera. sí, el ejercicio está medio planteado, pero vamos, un par de cosas que me quedan y luego no sé si alguna pregunta o lo que sea y ya está. Perfecto, gracias. Gracias. Em, bueno, dentro de ese mismo efecto que estaba haciendo, del mismo modo que antes he copiado y he pegado el tema de la onda, también se puede copiar y pegar la rotación en las capas. Entonces, para ahorrarme trabajo, ya no me acuerdo cuál era, la 12, ¿no? Que cogí todos estos keyframes de rotación, pues los puedo copiar y pegarlos en las capas que me interese. Por ejemplo, una cosa que voy a hacer es apagar el desenfoque de la cámara, porque sí que me está volviendo un poco loco ver todo eso desenfocado para trabajar con las plantitas. Y los valores, el resto de valores que tengo se me quedan, entonces simplemente con volver a activarlo luego funcionaría. Voy a ir buscando las plantitas esas rojas, por ejemplo, que esas sí me interesa quizás animarlas.
Veis que aquí, pues cuanto más organizados seamos, mejor, porque, por ejemplo, si a estas plantitas rojas les hubiese puesto otro nombre, ahora las encontraría más fácil. De hecho, las que se quedan detrás de las nubes quizás no me importan tanto, pero sí que estas de aquí, esta y esa, directamente le voy a hacer control V y van a hacer exactamente lo mismo que la plantita. Lo que pasa es que, claro, los puntos de ancla se los tengo que modificar también. Ahora mismo están haciendo la rotación, pero desde el centro, ¿no? Toda la idea es que roten. La idea es que todas roten desde la base. Entonces, nada, aquí con la Y o con el botoncito este de aquí de la flechita es donde se pueden mover los puntos de ancla y los ajustes. Y luego otra cosa súper importante que se enmarca o entra dentro del tema de los 12 principios de la animación, que es el tema del offset o el overlapping. Que es que las cosas no ocurran todas a la vez. Queda súper raro y muy poco orgánico, ¿no? Que si estamos metiendo este efectito aquí así de aparición de las plantas y eso, pasen en todas exactamente de igual manera y a la vez. De igual manera pase, porque tampoco nos vamos a meter a editar todas las curvas de cada planta, aunque sería lo suyo, ¿no? Que todas no hagan el rebote de la misma manera, simplemente sería entrar en las curvas y editarlas para que no lo hagan de la misma manera. Pero sí que se puede simplemente setear. O setear es coger las capas y moverlas en el tiempo. Ahora mismo todas empiezan en el segundo cero, yo he cogido en este punto y le he hecho esta animación de rotación, pero las podría offsetear entre ellas. Pues puedo decir esta aquí, esta por aquí, esta aquí. Y entonces esta variación que estoy generando, cuando darle al play, crea esa organicidad en cierto modo, ¿no? Como de que las plantas han salido, pero un poco cada una a su bola. El movimiento se parece, pero es sutil, pero se nota que todas no salen exactamente a la vez. En todas estas también lo podría poner. Sí que, por ser perfeccionistas, en estas de la derecha lo haría quizás al revés, que vayan de derecha a izquierda. Pero bueno, lo mismo. Tampoco voy a ponerme a rehacer la animación. También la idea es que veáis que la gracia de esto es que hay muchas cosas que son reaprovechables y que esto si yo ahora directamente copio y pego, me pilla aquí la animación. Simplemente antes de pegar la animación voy a hacer lo que se me ha olvidado antes, que modificarlo. Se puede hacer antes o después, con esto no pasaría nada, pero si lo dejo ya bien puesto, pues mejor, así me lo hace directamente. Estos puntos de ancla en la base. Ahí. Y a todas estas capas, pues ya le voy a pegar la animación. Y lo mismo. Las empiezas a offsetear entre ellas para crear un poco de variación. Y vemos qué tal queda. Vale, hay una cosa que no me gusta y es que como las plantas empiezan tan dobladas, estas aquí quedan muy raro que cuando ya estás viendo en cámara las plantas se ven así como de lado. Entonces sí que lo que voy a hacer es que toda esta animación ocurra antes, que cuando las veas se esté ya prácticamente terminando de ponerse bien, para que sea algo sutil. Tampoco tienen que distraer mucho, simplemente que cuando las vayas a ver ya estén con los últimos coletazos ahí de los rebotes, algo así. Las estás viendo y de pronto ya se están colocando bien. Me alegro, Laura. Pues bueno, lo último que quería ver, que creo que yo tengo la animación hecha por aquí, no sé si tiene, o sea, no es exactamente igual, tiene tampoco el mismo grado de detalle, pero sí que tiene una cosa que no sé si se aprecia, que es el tema de que los bordes se vean así como un poco más rugosos y que la animación no esté tan fluida. Eso es un truco que últimamente se está utilizando mucho, que está bastante extendido, y se hace solamente con dos efectitos, con dos cosas. Vamos a poner una capa de ajuste por encima. En Layer New le damos a Adjustment Layer. Esto lo que crea es una capa de ajuste, si habéis usado Photoshop, pues como en Photoshop, donde aquí, si por ejemplo yo aquí metiese, yo qué sé, black and white o algo así, cualquier efecto, va a afectar a todo lo que haya debajo, ¿no? Y me pondría todo en blanco y negro, puedo aquí modificar los valores que me dé la gana y lo puedo encender, apagar o lo que sea.
El valor que voy a meter, o sea, el efecto que voy a meter se llama posterizar tiempo, este de aquí. Ya os digo que yo normalmente no me pongo a buscar en el listado este de aquí, no entro en tiempo, tal, porque aparte que se tarda más, muchas veces no sé ni en qué menú están. Yo me sé el nombre de los efectos que más utilizo, pongo posterize time y me sale. Y eso es para hacer que la animación simule una especie de animación tradicional, simule en cierto modo que la animación haya pasado de estar en 24 fotogramas por segundo a estar en 12. En 12 o lo que yo le diga. Si esto de 24 lo paso a 12, en el momento que ahora le dé al play, ya de pronto no se ve todo tan fluido, sino que se ve un poco más así como animado en 2, ¿no? Como animado en cuadros, como si fuese un poco más de animación tradicional. Eso se hace porque, bueno, se intenta dentro de la medida de lo posible últimamente huir mucho del estilo más digital y vectorial. Entonces, aunque se siga trabajando con After, luego se le da una serie de retoques así como más de postproducción para dar ese efecto como más handmade y hecho a mano, ¿no? Y luego el otro efecto que también está en el ejemplo que os he enseñado, que vamos a meter, es aquí dentro de efectos, el Turbulent Displays. Que metido así a la bestia queda un poco raro uno, porque básicamente lo que hace es que mete una deformación de turbulencia por toda la imagen, pero que toqueteándole una serie de valores pues se queda bastante mejor. El más importante es el tamaño, porque el tamaño va a delimitar el tamaño de esa onda, y la idea de eso es poner una onda muy pequeñita. Si ponéis un valor de 3 o de 2 o algo así, ya empieza a verse como más o menos el efecto que nos interesa, que es esa especie de rugosidad en los bordes. Si aún así es un efecto muy exagerado, por ejemplo, 4 o 3 puede estar bien, pero es muy exagerado, lo bajamos en cantidad y en vez de un 50 se puede poner un 20 o un 15 o algo así. Incluso al revés, a lo mejor subir este valor un poco, pero ponerlo más pequeñito y que quede algo así. Y ya de esa forma, pues conseguimos ese efecto entre el posterize y el turbulent de que parezca como más animado a mano, ¿no? Y que quede más tradicional. Hay un truco ya definitivo de todos, que es que en realidad la animación de ese borde también se puede hacer. Ahora mismo es un borde estático y bueno, hay varias formas. Eso no voy a entrar porque tendrías que meter, aunque sea muy sencillo, pero tengo que meter una expresión y no quiero meter expresiones, pero para que esto sencillamente, este borde esté animado y se vaya moviendo. Entonces, eso, nuevamente, eso son cosas que se ven, por supuesto, en el máster con más detenimiento todo, pero, básicamente es eso. Al final la idea es intentar transmitir que son dibujos hechos a mano y que por lo tanto el trazo es imperfecto y que de un dibujo a otro el trazo varía un poquito, ¿no? Sigue quedando raro si esta variación que meto yo aquí de un frame a otro es exactamente igual. Entonces sí que se mete también el efecto de que vaya un poco haciendo así y esto vaya variando para que dé un poco ese efecto. Se podría hacer simplemente animando este valor de aquí, de evolution, pero sí que hay que meter luego una serie de historias para que quede bien del todo. Entonces, bueno, así, si lo habéis seguido hasta el final, pues os quedáis con ganas de por lo menos ver algo antes de tener el ejercicio 100% terminado. Y yo creo que ya está. Así se me ocurre, si queréis meter algún detalle más o añadir algo más, sencillo, es que los globos, por ejemplo, en vez de dejarlos quietos, molaría que estén, igual que ya está bajando, que los globos lentamente, con un par de keyframes simplemente vayan subiendo, o se muevan un poquito hacia un lado o algo así. Todos esos pequeños detalles, pues poco a poco van sumando y al final hacen que la pieza en general quede bastante mejor, ¿no? Y listo, no sé si tenéis alguna duda o cualquier cosa respecto del ejercicio. De momento en el chat no están comentando nada. Si quieres esperamos un pelín a ver si comentan algo, alguna duda o lo que sea, pero de momento nada. La verdad que ha sido un workshop bastante interesante, la verdad. Muchas gracias. Pues nada, sí, no sé si hay alguna duda y si no, De momento yo creo que no, que de momento no hay ninguna duda, no ha quedado ninguna duda, así que si quieres vamos dejándolo ya por aquí. perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Nada, hasta luego. Gracias a todos Venga, por un acudir abrazo. al workshop.